Somos felices, cantando a coro, Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro, Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, cerro, cerro. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos todos aquí a esta transmisión. ¿Le puedo dar iniciar a eso, mi amigo querido? Por favor, te pido. Como todos los partidos de Cerro Porteño, el Seba está con nosotros, así que ya estamos para lo que va a ser este partido. ¿Cómo está el chat? Bienvenidos, bienvenidos, señoras y señores. Hay fútbol, hay partido. Juega Cerro Porteño ante General Caballero versus Cerro Porteño. Y hay que presentarlo a él. Señor Seba, el Seba, ¿cómo te va? Hola, 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 ¿qué tal, muchachos? Hola, ¿qué tal, querido pueblo azulgrana, viejo? Hay que ganar como sea. Hoy se gana porque se gana. Partido recontra importantísimo en lo que tiene que ver por la pelea del campeonato, más sabiendo que Guaraní dio el tropezón ayer. Así que hay que aprovechar. Primera vez en la historia será que aprovecharemos el típico cuando se da un tropezón del rival directo, Cerro dependiendo de Cerro. Ya saben a qué me refiero, Así que sea un lindo partido, que sea un lindo espectáculo y que gane el Ciclón de Barrio Obrero. Nada más que eso. Así mismo, hay equipos confirmados. Sí. Equipos confirmados. Te pido, por favor, Dan, pasame las alineaciones confirmadas de Cerro Porteño. Ahí está. En el arco de General Caballero, Tales Bastoski, acompañado de Miller Mareco, González, Rodas, Molinas, Aguilera por arriba, Franco, Vega, Sánchez arriba, Teo Arce acompañado del señor Clementino González por el lado de Cerro Porteño. Ya tenemos en pantalla. ¿Les gusta, pero chat o no? Miren a cómo tenemos, será impresionante. Arriba. ¿Te gusta, Pio? No, tremenda calidad. Después vamos a ver cómo está la alineación. 4-4-2, ¿cómo pasale? Otro level ya. Dice Yacanza, 138 años de ser la mejor ciudad de Paraguay. Jaupe y pasión. Totalmente, totalmente. Señoras y señores, vamos con Cerro Porteño. Martín Arias en el arco. Fabricio Domínguez acompañado de Gustavo Velázquez Pérez y Riveros ahí abajito. Acompañado también de Cecilio Domínguez por derecha. Jorge Morel, Gastón Jiménez, Cristaldo. Ojo con este. Amín Cristaldo. Upa, sí. Amín Cristaldo. Oriundo de San Juan de Ponuceno, dicen. ¡Epa! De San Juan de Ponuceno. De San Juan de Ponuceno para el mundo. Asimismo, acompañado de arriba, Jonathan Torres y Totín Amarilla. Vamos con eso. Vamos a ver cómo forma Cerro Porteño, cómo sale a la cancha. Me contaron que es un 4-4-2. Vamos a ver cómo sale. Te pido, por favor, mi querido Dane, ¿cómo sale? Cerro Porteño. ¡Epa! Formación del Ciclón de Barrio Obrero. En el arco, como siempre, un 4-4-2. En el arco, Martín Arias, Fabricio Domínguez, Velázquez Pérez, Riveros. Mitad de cancha, un doble 6, acompañado de Morel con Gastón Jiménez. Por izquierda, Amín Cristaldo. Por derecha, Cecilio Domínguez. Arriba,
Torres y el señor Totín Amarilla. Vamos en instantes con la formación, cómo forma también, ahí está, cómo forma también el conjunto de General Caballero. Así sale en el arco Tales Bastowski, Miller, Mareco por derecha, González, Rodas y Molinas. Arriba Juan Franco, Vega por el otro lado, Ayrton Sánchez, por derecha. Lo encontramos a Ángel Aguilera y arriba Teo Arce, acompañado de Clementino González. Te agradezco, la cabra dan la formación ya lista. Y ya nos vamos con el partido porque van ingresando los jugadores, ya van ingresando los protagonistas. Ya está Cerro Porteño en cancha en el estadio Carende. ¿Cómo lo ve, mi querido Seba? Un equipo que se nota bastante paralelo a lo que viene siendo Cerro Porteño en los últimos partidos en el equipo titulares. Cerro tiene varias bajas por temas de suspensiones y por temas de lesiones. Pero vos decís equipo paralelo, pero en cuestión de nombres, son nombres interesantes que hay que ver cómo se comporta el chico también, que va a tener la oportunidad hoy. Ojalá que de repente ese nerviosismo no le ataque. Y estos son de esos partidos que van a ser físicos, porque siempre le costó a Cerro jugar en la cancha de General Caballero. Siempre es un reducto muy difícil para el Ciclón. De hecho, no por algo la última vez que se enfrentaron a Cerro Porteño en esa cancha, fue un partido muy difícil. ¿Se acuerdan de ese gol agónico de Jonathan Torres de penal a lo último? Este fue el último partido que Cerro jugó en esa cancha y siempre le resulta difícil a Cerro jugar ahí. Después recuerdo otro encuentro también en cual a Cerro Porteño, me acuerdo que empezó perdiendo 2-0. El equipo de Facundo Saba era increíble. Es una cancha que siempre le cuesta más por el tipo de cancha, que es una cancha pesada. No sé si te acordás, tipo con la cancha de Deportivo Capiatá, sí, en su momento. Es una cancha muy pesada, muy complicada para cualquier equipo que quiere jugar al ras del piso. Y esto va a ser un partido que es físico. De repente General Caballero va a tratar de aprovechar eso, va a tratar de llevarle su juego a Cerro. Y estos son de esos partidos que no importa la forma. Lo mismo que digo cuando habíamos jugado contra Ameliano. No importa la forma, por el tema de la cancha y por el tema del rival, lo que te propone. No importa la forma. Hoy hay que ganar, muchachos. Ganar porque hay que ganar. Más que el puntero se frenó, perdió su partido. Y si hoy ganamos, vamos a dar un golpe otra vez definitivamente sobre la mesa, viendo el partido que vamos a tener contra Tembetarga en la semana. Franco está llegando, parece. Sí. Franquito, en camino. Dice, ¿qué hacen los perros? Por favor, ¿puedo enviar algo antes que empiece el partido? Vamos a ver, vamos a ver. Tira. Tirá nomás ya, sin problema. Se saludan los protagonistas, señores. Ahí está jugando. Y va a jugar Cerro Porteño ante el conjunto de General Caballero. Cerro Porteño, partido por la Copa, partido que vamos a vivir, que vamos a disfrutar. Saludos a las 91 personas que ya están con nosotros. Hola, muchachos, ¿cómo están? Seba, saludos, dice Mendoza. ¿Qué hace Mendoza, papacho? Un gran saludo para vos, papacho, de corazón. Abrazo grande. Saludos, querido Mendoza. Juan Gabriel Benítez, el árbitro del encuentro. Se viene partido, se viene. Hola, Marcos, te manda saludos mi amigo. Bien, crack Jocajale. Hola, ¿será que puedes mandar un saludo al equipo amarillo de Santa Ana? Nos ayudará muchísimo. Queremos mandar un saludo enorme al conjunto amarillo del colegio Santa Ana. Excelente. Fuerza. Mucha fuerza. Bueno, ya vamos. Bureza, dice Josué Colmán. ¿Qué dijo Josué Colmán? ¿Qué dijo Josué Colmán? No, estaba dando mi opinión. De hecho, que lo que tengo miedo, Marco. Gracias, Mendoza, por compartir. Se está dando tipo ese ambiente, diría yo, ¿verdad? Tipo a los Cerro Porteño. Ojalá que Cerro Porteño en esta vuelta haga la excepción. ¿A qué me refiero con el tema de la excepción? Que Cerro tiene todo a su favor y depende de sí mismo. Y ojalá que... Y ahí lo que está el tema, ¿verdad? Sí, cuando Cerro depende de sí mismo, ahí es el problema. Entonces hay que tratar de romper ya en este partido ese mal ambiente que se tiene en ese sentido. Hay que tratar de romper esa mala racha. Caballero de mi vida, dame una alegría. Quiero ser campeón, dice Iván de Caño. No, pará, viejo. Encima, vamos a tener muchos hinchas de General Caballero en el chat ya otra vez. Oye, así que prepárense. Todo General Caballero Pasión ya otra vez en el chat, Dios mío. Y justamente... ¿Sabes qué? Me gustaría... Para mí que nos vamos a centrar, mi querido Cabradam, vamos a centrarnos y que salgan los titulares de los costados. Porque Franco parece que nos llega, ¿eh? Mañana va a venir. No llegó, muchachos. No llegó un carajo. ¿Qué falta de seriedad? ¿Qué falta de seriedad? No, muchachos? Totalmente. Una falta de respeto. Yo ya soy de General Caballero, dice Iván de Cano. Ahí está Clementino. Y como decía mi amigo Franco, yo siempre lo banco, seguramente porque tiene un problema nomás. No pudo llegar.
Yo no estaba hablando yo mal de él ni nada que ver, muchachos. No quieran ya traer polemizar entre nosotros. Es así, pasa, cosas del fútbol, viejo. Tráfico, siempre es problema el tema del ¿Te tráfico. acuerdas mi farra? Pero llegó a tiempo, ¿Te acuerdas llegó a mi farra? tiempo. No, tráfico la pelota. ¿Te No, acuerdas mi tráfico. farra? Oh, upa. Terminé ¿De muy acuerdo? tarde. Directamente, ¿no? Entonces, ¿eh? Terminé muy tarde en mi farra. Me gusta la sinceridad. No levanté nada. Dirá. De... Reyete en otro tema. A nadie. Excelente estuvo. Dice, Bien, joda, la verdad ni me importa, pero bueno, dice, señoras y señores, va a arrancar el partido, vamos a ver Cerro Porteño. Vamos. Basta de curita, dice Jorge. ¿Y vos te bancás venirte a la noche, Jorge? Va a venir, Jorge. Eso. Ahí está. Ahí sacame, por favor, esa etiquetita. El Seba está usando. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Ese no funciona. Sí anda. Ah, ¿Icota? Esto no anda. Perfecto. Señoras y señores, amantes del fútbol, bienvenidos. Hay partido. Mueve Cerro Porteño la pelota. Ya se juega. Cerro Porteño ante el conjunto de General Caballero. Cerro Porteño se va moviendo la pelota por arriba. Espectacular, me gusta, me encanta. Atención que va el esférico para Teodoro Arce, eleva la pelota para Clementino González. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto de General Caballero en su primera llegada. ¿Qué notición, Franquito? No levanta ni polvo, dice. Madrigal en Cerro Porteño. Así defino mi desempeño ayer. Atención que va Moreno Martín. Moreno Molina, Martínez. Teodoro, toca Teodoro la pelota, mire, Mareco retrocede. Encima no era partido, era una final, será. Señoras y señores, ya arrancó. ¿Será Dani Da Rosa? ¿Está apoyando Cerro? No, ¿qué dice? Hola, Pasión Estudio, Fabri Prime, ¿cómo te va? Vayan compartiendo, muchachos. Señores, vengo de Luque y soy de Cerro. Los colores azul y oro me chupan un huevo. Dice, no, tranquilo. Pará, opa. Tranquilo, porque ataca por el costado derecho ahora General Caballero. Buena pelota que metieron. Arriba el esférico, mandan el centro. Atención que va. Así forma Cerro Porteño. Atención con esto, hay lateral. Hay que ver cómo se para Gustavo Velázquez más viniendo del partido flojo que tuvo en fecha eliminatoria pasada. Vamos a ver qué tal ahora. Ojalá que acá remonte, ¿verdad? Yo sé que no se puede comparar el nivel, pero igual. Marco, siento que te pateaste a un nene hoy en el desfile de tu sobrino. No, es mi sobrino, es mi hermano. El marcador off, dice. ¿Por qué no les gusta el marcador? El nuevo marcador. Ahí que ya está mostrando, muchachos. Va épico. Tranquilo, Freddy. Ahí está, espectacular. ¿Te gusta, Pio Franco? Pega. Perfecto. A la carga va ahora Sánchez. Cruzó la pelota. Corner para General Caballero. Gracias, David, por compartir. Tap para pantalla. Dale. Está bueno el marcador, dice. Presionando. General Caballero no le deja salir a Cerro, viejo. Ay, Dios mío. Me preocupa esto. Ay, está bueno como vos. Corner para General Caballero. Hay juego. Tiro de esquina. Qué importante se volvió este partido para Cerro. Ahí vendrá la pelota de General Caballero al área. Primer palo. Despeja esa pelota Jonathan Torres actuando de defensor. El encuentro está empatado 0-0. A la carga va bien el cruce. La baja Clementino. Ay. Cuando Clementino, cagazo, sí. cuando Clementino Qué domina cagazo. la pelota Sí. en el área, hay peligro. Se da la vuelta Clementino. Cagaste. No, ahí ya 80%, 85, 89% de gol, Hay córner que corresponde a General Caballero. Peligro. Va a levantar la pelota Teodoro Arce. Viene la pelota de Arce al área. Rebota. Saca. Vamos, salimos. Ahora el ciclón que Salgan. está sufriendo la presencia de General Caballero, que está buscando. Que falta el interés del tipo. Vino en pijama del programa, dice Luis González. Para. Hola Marco, hola Franco, saludos a pista de aeropuerto, dice Mr. Remedio. Ay, no se complique Cerro. Pérez. Era Velázquez el que despejaba esa pelota. Qué mala onda. Este es Cecilio Domínguez que mete juego, pelota arriba, cae. ¿Viste Remedio? ¿Vos no te habían funado hace poco en TikTok? Lulac no te mandó la puta. ¿En serio, Mr. Yo Remedio? creo que fue Mr. Remedio o Mr. algo, ¿verdad?
Señores, el partido está 0-0. Gastón con la pelota. Jiménez con la 30, soltando ahora por el costado izquierdo para Cecilio. Cecilio Domínguez. Muestra ¡Ole! bien, Cecilio. ¡Ole! Cecilio, baile. Cecilio. Pero bueno. Sigue porque va ahora a la carga mira. con todo. Pelota Ay. por el costado derecho para Fabricio. Domínguez que domina. Va Domínguez, Fabricio. Retrocede. Pelota que vendrá al área. Cabezazo defensivo. Ahora sí, Lulax, sí, pero un pobre... No, tranquilo, lo único que dije fue que cambié su corte. Dice, Marcos, ¿vos querés una foto con la madrina de Guaraní? Dice, no. ¿Tiene algo en contra de los cortes? Entonces Mr. Remedio, viejo. Hay lateral que corresponde ahora al conjunto de Cerro Porteño. 4 minutos con 40. Pelota que vendrá al área. Hay peligro. Viene el esférico. Toca Cerro Porteño. Pelota que va al costado izquierdo. Vamos. Este es Blas Riveros. Pasa de ¡Qué la lindo marca. Viene el centro! centro. Le Ahí quedó está. pegale. Al arco. Viene el centro de vueltas para Torres. De cabeza. Lo mira. Está Lewandowski. Hay córner. Le quedaba bien, le quedaba bien. Hay córner, ¿sí? Queremos hacer pues en singular. Sí. Petemos, vamos a hacer. Si vos haces. Espectacular. Pic. Mayor. Mamita. Córner que corresponde. Es córner de salida. Es salida de portero. Me confirman. Hay Dan, salida de ¿tenemos portería. acceso al WhatsApp? Hay una foto muy interesante que te estoy mandando. Ahora sí. Salida para Tale Bastoki. Saludos a toda la gente de TikToki. Saludos, escriban, nos dicen de dónde nos están viendo. Juan Gabriel dice que hay falta de Cerro Porteño. Pelota parada. Pelota parada para el conjunto de General Caballero. ¿Qué dicen, chat? ¿Qué almorzaron? Qué difícil de marcar el Clementino. Sí. Qué delantero, la verdad. Muy infravalorado en el fútbol paraguayo. O sea, que yo siempre le pido para Cerro. Yo sé que capaz no es lo mismo la camiseta de Cerro General Caballero, camiseta Olimpia con camiseta de un equipo más chico, obviamente. Pero a lo que quiero llegar es que es un delantero que es de esos 9 que ya no hay más tanto. O sea, 9 que son mañeros, físicos, y encima goleador tremendo, no te va a perdonar si tiene una. El tema nomás es la edad también. También eso. 35. Aguante, mi querido Ciclón, toda la vida, dice Denis Velázquez. Pelota parada para General Caballero. Viene el esférico al área. Al cabezazo. ¡No! ¡Palo! Palo, le dice que no salía corriendo para festejar en esa Clementino. Iba a ser el... Clementino. Esa es la enfermedad de Cerro Porteño en esta primera etapa. El tema de su edad, dije, casi nos clavó uno, me callo. No, y ahí pues está. No, a lo que quiero llegar, que si a mí no por la edad, por ejemplo, La cuarta, ¿te acuerdas que podía venir a Cerro? Sí, ahí por ejemplo tiene que ver mucho el tema de lo infravalorado que digo. El tema de la chapa, de repente más propaganda que tiene Moreno Martín, por ejemplo, era más mayor que él y vino a robar en Cerro. Yo. Así Saludos a Yanni que dice, mi TikTok jura que soy fife. Dice, pero bueno, disfrutá acá con nosotros. ¿Quién por Sanlo para ver el partido y tomar birra? Dice Jorge. Upa. No fue gol de milagro, dice Vandecano. Desde Sí. Villa Valle, saludos, dice Denis Velázquez. Saludos para Denis. Está buena la nueva cámara. Hoy copio. Me compro, ah. Sí, a mí me encanta. Espectacular está la Estoy verdad. menos Otro negro. level, otro level. Bueno, sí. Le pide a Diego El tema de los nombres, ¿cómo tengo que hacer? Ahí vamos a ver, para hacer un tema, todavía no está. Y lo muevo. O podemos hacer un PNG. Y ahí toca. Y Si me manda. Si me manda ese, Dan, yo te puedo hacer. Porque está potente ese más. No tenés que mover. Ahí está, mira. Sí, espectacular. Sí, señor, esos son los titulares. Está espectacular. Saca la pelota rápidamente Cerro Porteño. Viene el esférico para Luis. Totín amarilla. ¡Totín! Vila! Arriba y afuera. Vas a meter ¿Ustedes gol saben, ahí. ¿Ustedes saben cuántos goles tiene Totín en el fútbol paraguayo? ¿Cuántos? 2. 2 goles. Uno en Copa Paraguay, uno en Liga. Pero goleó en otros lados. En Ecuador fue goleador. En MLS también, pero el fútbol Él- paraguayo solo tiene 2. 2 goles. Él pasó por Libertad, ¿verdad? Sol. Libertad, Sol de América. Sol de América. El Sol metió un gol. Ah. Hay Y ahí salida que corresponde al conjunto de General Caballero con Tales Bastoki, quitar el arco. Tales eleva la pelota, Tales siente el esférico, los vientos de Carend. Pelota que va saliendo por línea de fondo. Ahora le toca la salida a Martín Arias.
Tenemos partido en 9 minutos. Pero Ahí se- está el loro. Se nota muchísimo la falta de entendimiento del equipo atendiendo, ¿verdad? Que es un equipo paralelo. Yo sé que en cuestión de nombre es un equipo interesante, diría yo, si es por nombre, pero es un equipo que no venía jugando titular. Tenemos muchísima baja, tanto por suspensiones y lesiones. Y la más importante para mí lo de Gordito. Alicea. Gordito. Ahí importante. recupera General Caballero, buscan a Teodoro, despeja Inicia Matías Damián, la Epa, recupera epa. Teodoro, Arce la muestra por el costado izquierdo, recibe Molinas que adelanta, se viene a la carga General Caballero, toca para Molinas, centro al área, la quiere bajar Clementino, está como loco, viene el remate, se desvía, Martín Arias con seguridad. Sí, están jugando muy bien, hermano. No, es cuestión de Están tiempo. jugando muy bien. Sí, así es cuestión de tiempo, la verdad. Hay que admitir. Es cuestión de tiempo. Teo Arce, que siempre contra Cerro y contra Olimpia, viejo. Ahí se está juega el chico. partido de su vida, viejo. Increíble. Tremendo jugador, Arce. Ahí se va, dice Genor. ¿Qué hace Jenner? ¿Qué tal, papacho? Gran saludo, Rey. Ahí le Ojo. queda la pelota a Teodoro, a ver si le pega, se lanza esa pelota Matías Damián, No le Teodoro, pueden parar. arriba, afuera. No le pueden parar, no le pueden Teo parar. Arce viene haciendo buenos partidos, ojo con él, dice Denis Velázquez, el árbitro casi se tiró de chilena, dice Luis González, saludos de Encarnación, dice nuestro amigo Santiago B, saludos a toda la gente que nos está viendo, que está sintiendo este partido, saludos. Vos sabés que ahora con las nuevas cámaras estas podemos así mismo streamear en TikTok, pero en horizontal. Sí. Hay que ver nomás cómo. Así porque en vertical es demasiado complicado. Deberíamos empezar a hacer así nomás. ¿Ves que hay Así unos cuantos que mismo. son así? Sí, señor. Va la pelota y se viene ahora Totín. Despeja General. Recupera Cerro. Porteño con Cecilio. Cecilio Domínguez. Decide retroceder para la actividad del central. Matías Damián se conecta y la salida corresponde al chico. Va a la carga ahora Gastón. Toca la pelota por el costado derecho. Se abre el juego Vamos. con Domínguez. Domínguez que va, muestra la Buena. pelota Domínguez. Va Fabricio Domínguez, pegale Domínguez. Decide tocarla para Torres. ¿Qué hizo Torres? Ah, ¿Qué hizo Torres? ¿Puede venir el remate? A ver, Gastón. La muestra Gastón. Qué bueno que volvió Gastón. Este es el esférico por el costado izquierdo. Viene el balón ahora para Blas Rivero. Perfecto, La abrila. sueltan ahora para Cecilio. Domínguez. Muestra la pelota ante Teodoro. Oh, Terminó la correr. O hay salida de portería, dice el juez. Exacto. Hola, Vamos a ver. Jenor. Ya que está Sebas y él es, espero en esto, dice, experto en esto, dice, ¿no podemos armar un torneo con el Play? Con el de Play, dice. Sorteamos, no, Se vienen regalamos. cosas. Se vienen cosas. Si va el experto Pintos, dice el chat. Salida que corresponde ahora a Tales Bastoski. Tales desde el arco. ¿Sabes qué vos solés jugar más? ¿FIFA o PES? yo juego PES con un parche que tiene toda la liga paraguaya actualizada. ¿Opa? ¿Está Clementino en General Caballero? Es eso. Tipo, todito. Hasta tiene intermedia, tiene primera B, primera C, tiene interliga. Todito. ¿Quién es el todo, crack? todo actualizado. Son paraguayos que hacen el parche. Si te cuento una cosa impresionante que no vas a creer que, o sea, bueno, hay que creer, ¿verdad? Porque los paraguayos somos capaces, pero a lo que quiero llegar, el nivel de, ¿cómo se dice? El nivel De creatividad. creatividad que tienen, sí. Después tiene todito los estadios del fútbol paraguayo, hasta de intermedia. Tiene ¿Qué? hasta de rayadito. ¿Pegaría jugar ese? Todito. Yo quiero jugar ese, che. Tiene ¿Cómo relato, hacer video de eso? relato de Salvador Icar. ¿Y por qué no? Podemos ver también para poner relato de Marquitos, Va Cecilio Domínguez. Corta General Sí se Caballero. puede eso, Marcos. Relato, No, al toque. relato de Marquitos, Al toque, sí, Mira lo llamá. que sería ahí. sí, Contactá, pues ya lo Ya, muchachos. madre, ya lo Vamos a hacer perro. publicidad jugando el parche. Un No, saludo, pasión, dice Eduardo. Saludos, Eduardo, querido. Está para pantalla a la gente de TikTok. Saludos a toda la gente de TikTok que está viendo, observando, sintiendo la pasión. Saludos desde Madrid. ¿Pero qué Al gran PS Ángel es? Pintos, dice Ander. ¿Cuál es el PES? Es el PES 21 y está todo parcheado, está todo actualizado, o sea, todo parcheado, todo Claro. modificado. Pero solamente para PC funciona por el tipo de modificación que tiene, Obvio, obviamente. obvio. Y Sí. el FIFA también tiene, díselo, perdón. El FIFA claro. también tiene, pero... no tiene tan pro, ¿verdad? Claro, no, es a la altura de eso. Yo sé que de repente el FIFA es mejor, ¿verdad? Actualmente se volvió mejor que el PES, pero en la actualidad este parche para mí le supera, la verdad. Y Y es te que da yo soy gusto Team jugar. FIFA, yo soy Team FIFA, la verdad. Y yo Pero admito que- no tenés todos los equipos, Gerard. No, ahí tiene. Hasta Interliga. Hasta tiene la Ima- camada de las selecciones de 1989, 2002, de 2010. Todo tiene. ¿Cómo Y lo- puede- Porque yo no entiendo cómo esa clase de juegos no agarran y
Una En vez de locura. la más marca. ¿Qué pasó? ¿Y? Y no licencia, no le contratan a la gente de los mods, de los parches, no quería nomás decir eso. Cecilio Domínguez metió una buena pelota para la aceleración. Ah. Creí que estaba cerca Torres, pero Yo no. también. Oh, falta. Facha ese Falta. parche, dice. Yo siempre veo ¿Cómo los amigos de PES, Sebas. cómo los dueños de PES nos dicen, che, vamos a agarrar esto y vamos a hacer nosotros? Porque obviamente tenés que pagar licencia y eso. Claro, Pero claro. imagínate, sea juega PES porque está la Liga Paraguaya. ¿Y cuánta gente más iba a jugar PES porque está la Liga Paraguaya? Exacto. Sí, A poder claro. competir como estuvo en la época. No, de la gran 7. O sea, más hacen lo que son los creadores de parche, hacen más por el tema de que son apasionados nomás del juego. No, obvio, pero Sí. yo soy PES y digo, vamos a agarrar esto y vamos a copiar esto que están haciendo los muchachos bien. Sí, Yanni. Estamos Y en son- Twitch. Estamos en Twitch también. Pasión Estudio PY. Ahí nos ves con todas las gráficas nuevas. Pelota de Torres. Esférico Ah. por el costado derecho. Buena, a ver buena. cómo reacciona Cerro Porteño en esta recuperación de balón. Tenemos 14, casi 15 minutos. Ahí va la pelota por el medio. Va dibujando la diagonal ahora Cerro Porteño. A la carga va Jorge Morel. Abre juego para Fabricio Domínguez. Jorge Morel. Morel atrás. Moviendo la pelota. Ahora Gastón. Buena pelota de Gastón para Dale. Torres. Dale, Torres. Buscó el contacto, buscó el contacto. Estamos acostumbrados a buscar penales, Sí, Gerard. estoy podrido de eso, sí. Iturbe, Cecilio se tiraron. ¿Te acuerdas en los partidos anteriores como Iturbe en vez de buscar la Sí. pelota se fue a tirarse por el pie? El Y encima arquero. tenía posibilidad de ganar la jugada tranquilamente. Eso es lo que más me enerva. Porque ¿por qué no buscan la pelota? En todo caso, si llega tarde o temprano te va a hacer nomás lo falta el central si llega tarde. Epa, hay carga. Carga si Hay quieren. carga, así que che. Va. Pero con hombro primero y después atrás. No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué te digo que no es? Porque él busca el contacto, él busca el impacto. Claro ¿entendés? que el busca. delantero. No, sí, obvio busca. Entonces, eso es el gravitante para. No importa si le llega por atrás, porque el delantero todo momento buscó el impacto. Eso es el Hay tema. juego con la palabra Cerro Porteño en salida Pero con Blas Riveros. suele salir. Hay veces Saludos que para encuentran. Osmar Con el arbitraje. Ovelar. Osmar Ovelar, gracias por seguirnos, querido Osmar. A toda la gente que está con nosotros, bienvenidos. Tenemos partido de Cerro Porteño. Ante General Caballero, Cerro Porteño. Pero un poco mejor Cerro en los últimos minutos. ¿O qué opinan ustedes, muchachos? Sí, bien. Un poco Bien, mejor en los empezamos últimos mal. minutos, por lo menos. Empezamos horrible. 0-0. Y estamos remontando de a poco, de menos a más. Y no nos clavaron todavía uno, así que bien. Entonces, sí. Porque siempre cuando Cerro empieza mal, todo mal luego al principio. 0-0. Buenas tardes, ¿qué Vos tal? sabés Está que- para tirar Predis, dice. Quiero decir algo, quiero tirar una predict. Dale. Yo creo que Cecilio va a ser un buen partido. Le vi arrancando bien por lo menos. Y este parate de selección me parece que le sirvió de algo. Amor, Cerro gana. ojalá 2-1. no me Ojalá. ponga mis palabras. Ojalá 2-1. Dios te oiga, porque varios parates ya tuvo, viejo. Se a menos por Obvio, Cecilio. obvio. Pero ojalá, empezó bien, Pero eso sí. empezó con un Banco- callo. Algo, vamos a ver. Pelota Sí. larga, busca General, viene el remate de Vega, despeja, Ah. no del todo, puede ir al córner, Blas Blas. Riveros, hay córner. La plada del arquero. 0-0 el marcador, 17 minutos, 17 de salida para Martín Arias. ¿Cuánto va? 0-0, mi querido Alexis, vayan compartiendo, sentido, quedó Blas Riveros. Parana, lateral de selección, papá. Sí. Qué loco lo del Cabaña, sí, totalmente. Bajón. En el Cora. Salida que corresponde a Martín Arias. El partido está 0-0, señoras y señores. El encuentro está empatado en Carendú. Ahí va saliendo Matías Damián Pérez. Recibe la pelota Gustavo Velázquez que vuelve de central. Velázquez, el capitán del cuadro azulgrana, que hoy viste con su segunda equipación. Hay mal pase de Cecilio. Recupera la pelota en No. esa. No pudo. ¿Vos sabés ¿Por qué qué otra lo que denuncia? Dicen que él está loco. Que él está loco y que no puede hacerse cargo de sus bienes. Sí. Que no tiene la capacidad de hacerse cargo y todo esto a causa de Igual. o sea, Salvador quiso vender su predio. Su predio que sale 6 millones de dólares. Encima un predio que él había recuperado ya cuando le intentaron sacar. Total. Quiero decir más algo. ¿Qué? Imagínate. Vos estés loco o no estés loco, eso no calienta para mí. En mi caso. Pues, yo lo veo a Cabañas muy bien, pero estar loco y diciendo otra vez, tu dinero, vos tenés el derecho a gastar tu plata si vos conseguiste. Claro. Es tu plata, vos hiciste ese dinero, vos podés hacer lo que vos querés. Eso me parece muy loco.
juzgando insanía o no, igual es tu dinero que vos conseguiste con tu laburo. Velázquez soltó la pelota. Coincido. Y después también que tus propios familiares demuestren de esa manera que solamente le interesa el tema de la plata. Ahí también otra cosa. Una lástima. Sinceramente, además, hace poco la hija se viralizó. Sí. Ahí Ahí está va. la pelota. Muy Dale. bien, epa. O sea. Me gustó lo de David. Saludos Ah, sí. para... Exacto, dice Gianni. ¿Será que podrías mandar en video un saludo para el equipo celeste Argentina? Graba pantalla. Graba pantalla ya ahora mismo. No sé, no me dijiste el colegio. ¿Cómo te vamos a decir? David. Celeste Argentina. Sí, pero no sé dónde es. Ah, ¿de qué ciudad? Sí, porque hay muchos. Hay que quemar el dinero de... No. ¿Qué dijo? Recupera Cecilio. Toca Cecilio Vamos, para vamos, Gastón. vamos. Salió bien. Pelota arriba. Que Vamos. buscan a Totín. Corre, Pasó. Totín. Corre, Totín. Alcanza. Corre. Bien. Ah, David R. ¿De qué colegio? No vaya a spamear. El pan mío. Le voy a gritar a la criatura. Decime de qué colegio. Ay, ay, ay. Franco, un saludo al equipo Generación Z No, de la no. ciudad. No. Santa Teresita. Bien. Eso no me acuerdo de pedir. Será. No, pero vos estás muy agrandado, Marco. Me hace mal hablar a la criatura. A toda la gente le mando saludos. A David y por ahí. Anda mejor gel. Vos no eras tan así antes. ¿Cómo vio? ¿Verdad, Chad? Está cambiado, Marco Moreno. Estoy cansado, boludo. ¿Vos querés algo para tomar? No. Acá enfrente yo puedo traer algo para tomar. No está abierto. ¿Qué? No está abierto. Mentira. Un saludo enorme para el conjunto Argentina, Celeste Argentina de la Escuela Colegio Santa Teresita. ¿Ya es que hora abre? No sé si abre. Desde que volvió, jefe cambió el chip de Marcos. No. El único que no le cambió el chip soy yo, ¿eh? Mentira, los perros tampoco. A otro Mira cómo tira, mira cómo tira. A otro se le sube. Cómo A mí tiene no. esa A mí no señal, se me loco. sube. A mí no se me sube. Pasa que Libertad se le sube la punta, por eso Marquito está enojado. Vos sabés que casi me tiraron la lengua, pero... Ya el impostor, dice Rafael. Ah, estuvo bueno ese impostor que me apareció, que hicieron con Cristóforo. ¿Te gustó, tío? Espectacular estuvo. Le vamos a traer Me cagué de risa, la Parte verdad. 2 hay que hacer. Estuvo bueno. Qué buena, que como todo limpita, bien mentiroso, viejo. Le salió perfecto. Señores, hay lateral que corresponde. Ahora, si mi compañero era Franco, también iba a estar nervioso todo el día. Dice, La puta Ferdupe, oíma. ay, güey. Dice, saludo al equipo verde temática Clash Royale. Dice, saludo para el equipo verde temática Clash Royale. Vamos con todo. Ustedes pueden. Son los mejores. Ganen el Safari. Vamos, carajo. Ahí está. A full están con los colores los muchachos. O sea Sí. que mi stream es todo eso también ahora. Legal, vio. A full te piden así salud para los colores. Eso. Marcos, desde que Singer le trozó, está así, dice. Ligó Coque y los olimpistas de onda nomás, dice. De onda y TU y parte nada. Pelota parada para Gerinal ¿Quién dice Caballero. onda? No sé. Coque dice. ¿Por qué? Y tío? por el tema que dije de que los olimpistas saben mentirlo, por eso le salió también ese papel de impostor Mirá un poco. a Coque. Le vamos a contar, Coque. No, la Pelota, chismosear. pelota parada para General Caballero. Viene Teo Arce, primer palo. Despeja Cerro. 22 minutos, 22. Vamos. Quiere salir del ciclón de Barrio Obrero. Muchachos, nos falta poco para los 300.000 seguidores. Sí, señor. Muy Espectacular. poco. A la carga va ahora Sánchez cruzó. Qué bueno será. Cada jugada de General Caballero parece que va a terminar en gol. Es que parecen todos muy habilidosos. O nuestros jugadores son muy troncos nomás. Ahí está el... Ojo. Ahí está. Sí, ahí está todo. ¿Qué vas a hacer? Ya no está malo. Pero está todo. ¡Ah, la pelota arriba de Serra Porteño cruzó! ¡Totín! ¡No! ¡Totín! El otro con los nombres, mi querido Dama. Despejó, viejo. Sí, no, pero una locura. ¡Epa! Ahí Ahí vino- le tapó a Franco. Tapálelo, porque vino tarde. Pucha. Salimos, Geito Team. No, para. Hay juego con las manos. Va saliendo ya ahora mismo. El equipo de General Caballero no lo hace del todo. Cecilio quiere aprovechar la mala salida. Dale, Acelera dale. Cecilio. Pone. Corre. Che, temprano está jugando el Cerro. No sabía que jugaba, dice Rafael. Pero quiero decir algo. Sí. Excelente horario. Banco totalmente también. Tenés toda tu noche después para hacer lo que quieras. Sí. No te Sábado corta nada. porá. Sábado porá. porá. Salí con la patrona, te va a ver cerro, salí a eso, va a merendar después y después te va donde vos quieras. A la noche.
Mañana lo que es un horario espectacular. domingo. Mañana domingo a 3 este y horario. media. Sí. 3:30. Estira. Ese está espectacular. Pelota arriba, buscando a Totín amarilla. Falta de Totín. El No, tema más dice. que mucha gente trabaja sábado. Epa, falta. Hay falta, sí señor. Hay falta, 24-24. ¿Qué patrona Franco? Estoy hablando del Dice. hipotético caso de ustedes, pues yo no tengo nada. Ni media, no le dan un carajo, yo, man. Estoy retirado ya. Así pelota sentí después de los Jorge años. Morel 2025. Juego porque tengo que jugar. La Porque verdad, me pagan. Juego porque me pagan. Pero Carlos Franco, hay que pensar en los que van a la cancha también. Dice, ¡ay, Dale. buena pelota! Viene ahora la Rivero, pide penal, remate, afuera. Lo que falló. Afuera, el remate estamos de perdonando. Torres. Ahora ya Lo que estamos falló perdonando. Torres. ¿Cómo le pegó tan mal a esa Araujo no pelota? está lesionado Araujo. Creo que sí, está lesionado. Mirá lo que hizo Blas Riveros. Qué bien abajo. Qué tremendo jugador seleccionado. Mirá. ¡Epa! Y qué mal le pega. Estos muchachos que no entrenan para Piodelan. pegarle a la pelota, rey. Le quedó tan bien además. Vos sabés que no me gusta el Torres. ¿Cómo le pega esa pelota tan mal? El Torres Y después el Totín no me rechazo gusta. de Totín, boludo. El Torres Totín no me gusta. No son Menos compatibles para definición que TV de 21 pulgadas, boludo. 0-0. 0-0, muchachos. De 14, lo si querés. Encima si pones ¿Eh? Torres Totín en el chat, mira. Una Tete. lágrima. Una cara triste. ¿Y dónde está? Ah, sí. Mira. Mira. ¿No tenías Messenger, Marcos? No llegué a ese tiempo. Totín, Ese- suelta la pelota, viene el esférico para Esa videollamada por Amin. Messenger vos no llegaste a hacer zumbido y eso. No. Nunca. Zumbido no. ¿No sabes lo que es zumbido? ¿No? No. Hija de puta. ¿Cómo te extraño? Vos sabés, Sudá. Zumbido. Zumbido, Messenger y eso. Totín Messenger amarilla, llegué toma a la tener, pelota, pero no sé Totín, eso. Totín, amarilla, metió la pelota. ¿Qué hizo? Y a vos te dejan mandar un zumbido. Vibraba la computadora del otro. 0-0 el partido, señores y señores, para los que van preguntando y van recuperando y va la carga ahora, General Caballero. 26 minutos, se va la pelota. Hay que falta. Vos no llegaste a tenerlo, Messenger, Marco. Yo sí tenía Messenger. Yo también tenía, pero ese zumbido yo tampoco no. ¿Cómo no se van a acordar del zumbido? Dan, vos tenías Messenger. Vos te acordás del zumbido. ¿Viste? Zumbido era lo máximo, boludo. Zumbido, era lo máximo. Ay, ¿por qué me estás hablando de los mocks? ¿Verdad? Un poco. Era como el famoso toque en Facebook, ¿verdad? Ese, ¿o Esa no? onda. Ese tipo te dio un toque. Toque, sí. Ese, Te dio un sí. toque. Ese era el tema. Sí, ese sí. Ese Una ubico. chica te dio un toque. Epa. Ahí, ese ya. Ah, no, pará un pero poco. ¿sabes a el qué más se tiene? En piquito. Facebook. En Facebook. El más piquito de Facebook, papá. No, pero así era. Rubén Andino, ¿cómo te va? Y vos si no le devolvías se enojaba. Yo quiero saber, vos viste la época Instagram, época Facebook. ¿Cuál fue más fructuosa? Ahí va al área, pelota, al cabezazo, No. le quedó el remate. ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero. Juan León Mallorquín grita, Karen de también, porque llegó Ayrton Sánchez, marca el primero del partido, marca General Caballero, Cerro Porteño cae hasta el momento ante un General Caballero que apostó, buscó y buena pelota le quedó con Che, un remate solito, Marco. estaba solito Franco, gana General Caballero. ¿Quién erró el cabezazo ahí? Pérez. Golazo. ¡Qué golazo! Mira cómo le pega. No, mira. Se queda mirándole. Imposible para el Una arquero. vergüenza. Imposible para el arquero. Pero- 1-0 gana General Caballero, Era ¿sí? cuestión de tiempo, General Caballero era mejor. Ya en alguna posibilidad ya parecía que iba a meter ya el gol y ahora ya no perdonó, viejo. Qué No puede ser que vergüenza. se quede tan solo, así no puede ser que no tenga reacción la defensa después del cabezazo fallido ahí de Pérez. Dios mío. Qué vergüenza, muchachos. Dios mío, cuando Cerro depende de Cerro. Dios mío. Estoy podrido de eso, viejo. Estoy podrido. Martínez, técnico cagón, como siempre digo. Dios mío. Señores, gana General Caballero, Gol de este área, dice. A la ¿Qué pucha. va a hacer más? Saludos, Marcel, querido. ¿Cómo te va? A quemar ropa. Entre
Entre Guaraní y Cerro se pelean por ver quién la pecho fría más, dice. Ay, juepucha. Ese hay que cargar. ¿Quieres hombre. usar cargador ahí? ¿Tenés mucha batería? Atención que va de Dos vuelta segundos. la pelota, recupera Cerro Porteño. Escondé nomás ahí de Cecilio. Pelota atrás, la mueve muy bien. Qué pelotita que le metieron. Blas Riveros. Riveros Blas, encara Blas Riveros. Va el ex Talleres, Blas Riveros. Cae ex Cecilio. Olimpia. Ex Olimpia, ex Talleres. TikTok. Cuando pierde Cerro es ex Olimpia. Y sí. Cuando gana Cerro es ex Talleres. Perfecto. Franco le seguí queriendo a Romy, dice. Es mi amiga. Pésimo y mediocre Cerro, dice Héctor Paredes. Ya. Dios mío, Cerro, viejo, en ese sentido. Qué denso, Cerro. El tema es que todos sabemos que si es que no se estaba dando el resultado, ponerle que Cerro estaba 0-0 terminado este primer tiempo. Y iba, no sé, 15 minutos del segundo tiempo. Todos sabemos que Martínez iba a meter atrás el equipo para buscar el empate. Esa es la mentalidad de nuestro técnico, lastimosamente. Lastimosamente. Momento de hidratación. Horrible, Se va el Mufa, dice Ander. ¿Cuánto va? 1-0 gana General Caballero. Sebas, hoy prendés, pregunta al chat. Depende. No quiero decir el partido, pero depende de qué horario llegue. Legalmente no confío en que Cerro gane este partido, ya que nunca aprovecha un tropiezo del puntero. Sí. Dan, ¿te puedo pedir los nombres por los costados conmigo nada más para poder informar a la gente cómo? Y no sé, sinceramente no. Aparte. ¿Por qué, peón? Pregúntale, ¿me puedo hacer? Dale. Mira. Pregunta. ¿Cómo investigar? Señores, así están los equipos, así están conformados en este minuto 31. No se pueden enojar. ¿Quién empieza a enojar? No sé. Ahí está. Estos son los titulares de los dos equipos hasta el momento. Está ganando General Caballero 1-0. Tales Bastoschi, Mareco, González, Rodas, Molinas, Aguilera, Franco, Vega, Sánchez, Arce y González por el lado del conjunto de el señor Loro Ovelar. Cerro Porteño con Arias, Domínguez, Velázquez, Pérez, Rivero, Cecilio, Cecilio, Morel, Jiménez, Cristaldo, Amín Cristaldo, Torres y Amarilla, el equipo de el señor Martínez. Te agradezco, mi querido Dan. Va a haber en estos momentos salida para el conjunto de Tales Bastoschi. 1-0 está ganando General Caballero. Quejazo, dice Diego Romero. ¿Cuánto va el partido? 1-0 perdiendo. Decirle a Franco que se cambie de club, dice la Chi. Vayan compartiendo. Está para la pantalla 32 minutos. Ojalá que se dé como esa vez con Facundo Saba, ¿se acuerdan? Que Cerro está perdiendo 2-0 y remontó otra vez el partido y terminó ganando. Ojalá, acá, en esa cancha. Pero no estamos haciendo nada tampoco. Sí, Cerro no te demuestra que tiene con qué. Va la pelota a la carga. Este esteo. El esférico que se va para que haya lateral. Ahí le va a tirar. Qué manera, viejo. Desde que yo tengo memoria hace más de 7 años que Cerro nunca aprovecha cuando tiene todo a favor para quedar solo en la punta. Juego con las manos para Cerro Porteño. Increíble esto. Habría que ver cuánta ese Cerro Desperdicioso. desperdició una estadística. Sí. Pelota al medio. La vamos viendo ahora. General Caballero recupera General. Buscan a Clementino. La baja Clementino. Le queda la pelota a Teodoro. Arce en 3/4 de cancha. Arce pasando muy bien de Blas Rivero. Arce con la pelota. Muestra el esférico. Ya se la roba ahora el ex Olimpia. Blas Riveros. Pelota ahora que corresponde a Gastón. Mirá dónde se encuentra Gastón. Sacó ahora de 3 dedos esa pelota buscando al chico que hoy viste la 40. Te estoy hablando de Amín Cristaldo. Cristaldo que no puede. Recupera la pelota General Caballero. Que entre Wilder, Viera a los Suárez de Colombia. Va el esférico. Viene el centro al área para Clementino. No llega. Saca Blas Riveros. La baja de pecho. Atención para Sánchez. ¡Puede salir! No puede salir Cerro. Sánchez descabeza por el costado derecho. Están en terreno del Cerro Porteño. Cerca del área. Va Arce. Pelota arriba. Se terminó la No puede cancha. salir Cerro. No puede salir de su área. Ahí te das cuenta la mentalidad de un equipo y otro. El equipo que ya marcó gol está encima de Cerro, trae igual. Dios mío. Dice, la última vez que Cerro salió campeón yo tenía 16, ahora tengo 20, dice Iván de Caño.
Falta un reset de fútbol paraguayo entero luego. Hay que tener mentalidad en el mundial que tendremos. Que entre Wilder, dice. El Zócalo dice Porteño. Cierto. Cerro Porteño. Ahí eso se cambia. Tranquilo, chat. Es una persona y una mano la que está haciendo todo. Ahí va la pelota de Cerro Porteño al área para Tales Bastowski. Cerro Porteño. Ahí está Porteño, tranquilo, gracias. Gracias, mi querido Ariel Muñoz. Pero aunque se remonte, igual juega como si no mereciera ganar. Nos buscan los muchachos, nos juegan como cobran, dice. Upa, fuerte. Sale Martín Arias. Saludos a la gente de Tiki-Toki. ¿Qué dice Tiki-Toki? Y estoy viendo como la actitud que tuvo Cerro en el partido contra Estudiantes. Muy parecida. Muy parecida, que no te demuestra esa gana de querer ganar, esa gana de, por lo menos en cuestión de empuje, ya que en los futbolísticos no da, tratar de... Mira. Atención, casi recupera, Dios casi. mío, viejo, Dios mío. Qué peligro. Peligro para Cerro Porteño porque Clementino cuando se pone a correr y a presionar los centrales sienten esa densidad. Señores, pelota que va arriba, viaja de Sale que cabeza. no pega. ¿Qué no pega? Que tenemos la pelota y siempre termina en pelotazo. A la Siempre. carga va Miller Mareco, manda al centro para Mira el centro que Clementino. Mamita, Clementino no pudo. Saca Cerro, no quiso Clementino. Mira, Cerro te pase 6 pases de atrás, pero siempre va a terminar en pelotazo. Y si sentí otra vez. A lo que salga. Oh, Mira, ahí no está. puede salir. Dios Ahí mío. está la pelota. Este es Vega que Tuvo que suelta mirar, para caballero. Miller Mareco. Mareco que se escabulle. Mareco que frena. Mareco que da vueltas con la pelotita. Mareco, Mareco. Miller que sigue, dibuja la diagonal. Le deja el esférico a Vega. Vega que retrocede. Va a venir el remate. Arriba y afuera. Como Pio, no saben que era zumbido los pibes, dice Eduardo Sierich. Desde YouTube. Saluda a la gente de YouTube. Está Renzo. Toda la gente conectada. Tap la pantalla. Dale los muchachos. 35. Qué denso. 36 Cerro, ya. Cerro no sale. No juega. Y Cerro va a ganar el campeonato local cuando Franco sea presidente del Ciclón, dice. nunca. Hola muchachos, hola Roma. ¿Cómo te va, Roma Peiriga? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hace mucho que Cerro y Olimpia no juegan como los grandes. Los dos grandes de Paraguay, dice. Dios mío, lo de Totín, muchachos. Dios mío. No, pero Totín con Torres también. Puede ¿no? ser. Dios mío, lo de Totín, La muchachos. T.T no sirve. Una sola pelota no puedo parar. Una sola pelota no puedo darle a su propio compañero, viejo. Dios mío. Torres y Totín La vaca viene. no me gustan. No, juntos. horribles son. Horrible. Vaya pelota al medio. Quiere salir. Uy, ya recupera. General Caballero va a la carga. Ángel soltó la pelota por el costado izquierdo. Hay peligro. Sí, señor. Ayrton Sánchez. Viene el centro al área. Cortaron el centro de Molinos. Hay lateral. Se va Mufa, dice Tiago. Pero, ¿Está el juega Cristaldo? Muy poco de él hasta el momento. pero se nota, por ejemplo, los jugadores de General Caballero muy poco se equivocan en la pelota cuando tiran esos pelotazos que estamos diciendo con el tema de Franco, que tiran pelotazos Cerro las veces que tiene, pero Cerro tira por tirar. En cambio, la diferencia con General Caballero te tira esos cambios de frente, esos que ya son todos entrenados. Va la Esta es la arriba diferencia. para Clementino. No tiran por tirar nomás los pelotazos, Mirá cambio de cuando frente. Cerro agarra la pelota, mirá. Ahí va Molinas, manda al centro al área. Despeja Gustavo Velázquez. No. Torres que no pueden salir. Ahora Dale. sí Totín. Amarilla. Dale, Totín lo empujan. Hay falta contra Totín. Amarilla, pelota parada. Se enoja Totín. El 9 de Cerro es el mismo que el boliviano, dice. ¿Cómo? ¿Eh? No, y por Moreno Martín compara ya a Totín la gente. Así luego. Sí. No parece que juegue un equipo que en teoría está peleando por el campeonato, dice Elías Salomón Riquelme. ¿Sabes lo que pasa? Totín no metió gol en el fútbol paraguayo. Tiene un gol en el fútbol paraguayo. Y metió el segundo por Copa Paraguay. Tiene un gol en Sudamérica, nada más. Cecilio. Suelta la pelota para Blas Rivero. Rivero que metió el esférico al área. Busca cerrar el empate. Le queda la pelota a Veramín. Cristaldo manda el centro para Totín. Despeja. Le queda Solo Cecilio de vuelta de cabeza. Pegale Blas Rivero. Blas Rivero que Perfecto. suelta para Cecilio. Ya. llegó. La cara de Sebas lo dice todo, dice el chat. Recupera bien el Ciclón de Barrio Obrero. Ahora sí, Gastón levantó para Cecilio. Domínguez que sigue en la carrera. Cecilio, cuerpo de General Caballero. Hay lateral. Hay lateral para Cerro Porteño. Moreno Martínez era mejor, dice.
Pelota para Blas Riveros, manda al centro al área. Juego para el Ciclone. Juego para el Ciclone. Vamos, Cerro. Dale, dale. ¿Quiénes destacan hasta ahora del partido? La verdad que Cecilio al principio. Sí. Pues casi nada. Pero ponerle que Totín los mal, primeros 10 Torres minutos. mal. No hay ninguno rescatable. A mí, chico, a mí no me disgustó tanto. Todavía no tuvo la pelota tampoco. No tuvo tanta actuación hasta el momento. Por eso no Lo podemos ver. no podemos jugar. Hay córner para Cerro Porteño. Viene el centro al área. Segundo palo. De cabeza coloca al arquero. No pudo. Edu era mejor que Totín, dice Brites. Edu que vino para bajar de peso. No, Edu fue una vergüenza. A la carga va Teodoro de vuelta. Uy, Cerro en problemas y lo rescata. No. Ahora sí. Cerro con la pelota. La mueve Matías Damián. ¿Y se acuerdan de Brock? Eduardo Brock. Claro, Velázquez. Que Brock... Velázquez arriba, que Dale. bien la dejó Totín. No, Totín sigue de cabeza, deja para Cecilio. Despeja como puede General Caballero, la baja Cecilio. Y ya saca General Caballero. Brock mató un campeonato para Cerro. ¿Cómo? Brock mató un campeonato para Cerro. Y la verdad que Brock... En el partido más importante le regaló una pelota a Rodrigo Roja para que meta. Y en el... ¿Te acordás del partido contra Luque? Sí. Y en el segundo gol le da todo el tiempo del mundo a Coma para que defina. Bueno, pero... No, pero podía haber puedo por lo menos decir salido. que Sí. Es su culpa. Para mí, totalmente responsabilidad. Él era los 2 goles. Yo igual digo que Yo que Brock... estaba en la cancha y pasó estuve en a- platea y hacia mi lado fue los goles. ¿Te acordás que pasó de un club de... No sé dónde jugaba Brock. En la segunda división de Brasil. Cruzeiro. En Cruzeiro jugaba, el capitán era ahí. Y se podían al doble en el fútbol paraguayo y mató. Porque Es eso sí, grande. antes eso era uno de los mejores centrales que tenía Cerro en su momento. Pero fue un buen buen Sí, central también. pero ahí en algún mató momento. su... Pero era muy lento. Eso sí. Dice el de Palito dolió más que el de Broca. Puf, gol en contra. Pero Palito a mí me gustaba. por A lo mí menos también. Yo ponía igual huevo. por más de ese gol en contra que metió Palito Pereira. Yo lo banco a ¿Sabes lo que muerte. pasa? Palito Pereira... Sí. Ves que hay jugadores que son carismáticos. Le querés, te encariñás, Atención y que así. ataca General Garracha Caballero y hay peligro, va a generar a la Bien. pucha, buen corte del jugador de Cerro Porteño. ¿Quién cortó? Fue Matías Damián Excelente. Pérez. Dale, Está jugando Cecilio, bien. jugátela una sola vez, te pido. Dale. Cecilio. Buena, ahí está Cecilio. Eso es lo que Domínguez. pido vos. Bien. Dale. Soltó para Perfecto. Torres, a ver cómo está Torres. Esto es lo que me preocupa. Torres mete la pelota al medio, la pierde Torres. Dios mío. Sánchez despeja la pelota como puede. Increíble esa mitad de la cancha, cómo le gana a todos los de General Fuerte la Caballero. entrada. Pelota parada para Cerro Porteño, 42 minutos. Cerro parece orfanato con los jugadores que vienen. La verdad que sí. Tanta para pantalla. Hubo un torneo que no me acuerdo cuál. Fue que por la barra de Cerro le sacaron puntos o algo así. Era y por eso no Bernay. salió. Claro. Va la pelota de Cerro al área. Puede ser el empate. Despeja General Eso fue Caballero. contra 2 de Le mayo. Queda la pelota. El esférico a Matías Damián Pérez. Matías Damián, media vuelta y pegale, Cecilio. Dale, pegale, confía Dale. en vos, Cecilio. Decide dejar la Mira hacia bola allá. para Amin Cristal. Los cristales Dale. para Morel. Cruza. Morel que cruza y está. No te puedo creer. Qué locura, viejo, que nunca deciden bien, Bueno. viejo. Dios mío, Morel. Igual, Sí, con su pierna nadie cerró, derecha. hermano. Claro, también. Nadie cerró. Estaba Ah, linda bueno. la jugada, pero nadie cerró. Para mí es más culpa del 9. Nadie cerró y pasó al lado del arco. 43 minutos de juego. Cerró perdiendo. Morel luego, Oima. Despeja la pelota. Tales la repone. El esférico arriba. Responde Cerro ahora. Avanza. Ahora. Amin. Pelota para Totín. Totín, ¿qué hiciste? Totín, que se le pierde la Dale, pelota. Totín, gana una, Dios mío. Vamos a ver qué tal, cómo está Cerro. Pelota perdida. General Caballero eleva el balón. Responde ahora Cerro Porteño, cuidando esa pelota. Bien, Fabricio Domínguez. Más atrás con el arquero, Martín Arias. Arias para Damián Pérez. El toque rápido de Gastón. De cabeza no pudo rescatar esa pelota Riveros. Qué Le mal. tiraron una Qué piedra lindo. a Riveros. Qué mal partido, Dios mío, de Cerro, viejo, Dios mío, en todos los sentidos. O sea que buscamos algo para sacar bueno de este Cerro Porteño, viejo, este primer tiempo.
Increíble. Increíble. Uno de los peores primer tiempo que vi en mi vida viendo fútbol. ¿Está jugando Pío Gastón Jiménez? Sí, está jugando. Ah, mira. Parece que no. Hay juego con las manos. Ya resuelve ahora mismo. Mareco dice, ¿por qué no fue convocado Diego Gómez para el partido de hoy? Dice que estaba enfermo. Tenía un problema de salud. Llegó con lo Justamente justo Diego también Gómez. porque acaba de llegar el partido que tuvo en Perú también. Entonces, por eso también se lo cuidó un poco también. Está bien. Después el otro no es convocado y vamos a tener que hablar con Julio. Ahí sí ya vamos a tener que trozarle A la carga va Blas Riveros. al técnico, obviamente. Cerro que va, viene el centro de Blas Riveros al área. Despeja Rodas. Juego con las manos ahora, de vuelta para Cerro. Ay, ay, ay. Y Enciso para después de octubre. Mediados. Blas Riveros. Totín, Riveros que retrocede, la mueve Gastón, abre juego por el costado Abrila, derecho, pegale abrila. Morel Buena. que juega por el costado derecho, agregado 2 minutos. El partido va a terminar en su primera etapa, la primera página de esta historia ya se va completando. Muchachos, ¿dónde se ve los partidos de la League One? Qué loco. Si el chat sabe. Si queremos ver los partidos en Enciso, ¿dónde vemos? Esa es mi pregunta. Idea. Igual las páginas, dámoslo. Y antes cuando estaba Que Messi, no deben transmitían, ya saben ya en qué canal. Que argentino. Pero ahora no sé si tienen los derechos todavía. Pero Habría que Disney buscar- no pasa todos los partidos, ¿verdad, muchachos? Atención que va a PSG ser nomás los creo. porteños a la carga Mine. Porque yo pagué Disney Plus y pensé que iba a ver todito los partidos de la liga y algunos nomás se ven. Sí, algunos nomás. O yo pagué el más feo, hay uno más pro. Porque hay, por ejemplo, partidos que se juega en el Bernabéu, eso por ejemplo de clásico, eso no se puede ver en Disney. Por el tema de los derechos. Ahí va Cerro. Sí, en el No o sea, si puede. el Barcelona es local, sí puedes ver. Qué denso. Tipo, son derechos otra vez que venden los clubes. Tanto Real Madrid como Barcelona. Son derechos que Sí, ellos tienen otro tipo de contrato. Encima otra vez yo con la pagué liga. para ver fútbol y no veo un carajo. No, nada, otra vez al final no. Un partido al día, Sí. 2 partidos al día nomás. Buscan a Totín, la baja de No pecho. conviene. Totín que va. Uy, Totín no puede controlar no pueden controlar una pelota. La vieja confiable es que empieza con P, ya saben ya los muchachos. No, hay que promocionar eso. Y por eso, no, pero. ¿Qué dice el chat de Tiki Toki? Obvio de Real Madrid, guau, me dice. Cerro el equipo pecho frío del siglo. Yo demasiado despejaron la mente y se olvidaron de traerle. Dice Cecilio Totín Plaga. ¿Cuánto va? 0-0. Perdón, 1-0 gana General Caballero. Se va a terminar la primera etapa. Estoy acá. A ver qué dice Juan Gabriel. Se Terminó. termina la primera etapa, señoras y señores. ¡Qué Cerro locura! perdiendo 1-0. Está cayendo el ciclón de Barrio Obrero. Está cayendo por la mínima diferencia. Y esta mesa comenta. No hay mucho para hablar. Cerro no propuso casi nada. Cerro casi no propuso. Creo que se va a conseguir conmigo ahí. Sí. No puede salir de su área. Los jugadores de General Caballero están encima de los nuestros como si fuese que están 0-0 todavía. Y nosotros se nota anímicamente que estamos abajo 1-0. Los jugadores de General Caballero ya están arriba y siguen presionando y siguen jugando como si fuese minuto 0. Hay mucha diferencia. Muchísima. Imagínate lo que te iba a decir. Entre General Caballero y los jugadores de Cerro hay una diferencia tremenda en la cancha. Y eso es lo que no pega. Ahí ya es cuestión de actitud. Ahí ya pasa un poco más por la actitud que tiene Cerro. De repente se nota cuando un equipo sí quiere meter ese gol y sí quiere atacar, sí quiere cambiar el resultado del partido. Y cuando un equipo no. Y en este caso Cerro... Hasta ahora, por lo menos. Hasta ahora sí, en este primer tiempo muy flojo, muy flojo. Yo sé que venimos... O sea, estamos jugando con un equipo paralelo. Pero si te pones a pensar, no solamente este partido, de repente lo del equipo paralelo y la baja no va a ser ninguna excusa. ¿A qué me quiero referir con esto? Que hace 2 partidos que Cerro viene jugando así. Hace 2 partidos que Cerro viene jugando así y con equipo titular. Entonces no es excusa para mí lo del tema de equipo paralelo porque Cerro en cuestión de nombre tiene buenos nombres Pero para tu poder equipo suplantar. paralelo es lo mismo con el equipo titular de General Claro. Caballero. No, y claro. Y si el equipo titular de General O sea, Caballero es menos otra vez que este equipo paralelo en cuestión de nombres. Pero imagínate, el equipo paralelo en cuestión de nombres
te hace, en nombre al menos, Sí. tenés mucho más plantel en General Caballero. E igual no ponen huevo. O sea, No, y a eso quiero llegar, que depende mirá mucho ya tu de la equipo actitud. paralelo. Gastón Jiménez, Sí. Jorge Morel, Cecilio de paralelo porque no está para titular. Y por eso, sí. Y los de la defensa son todos los mismos. Pero arriba, Totín, que es titular porque no hay otro. Jonathan Torres, que estaba en un nivel bajísimo. Sí. Agradezcan que no está. Bueno, a mí en Cristaldo no le quiero criticar porque por lo menos nos habló mal de él porque no hizo mal las cosas. No, Tampoco y- tuvo mucho la pelota, pero hasta ahora No, y en cuestión de, por eso te digo, en cuestión de Nada, nombres, nada. en cuestión de nombre es mucho más este Cerro en teoría. Debería de ser así. Pero no te Pero demuestra siempre, nada. amigo, siempre el fútbol es esto, el fútbol es siempre actitud. así. Es siempre así. Sí. Cuando tenemos que definir, estar puntero. Claro, claro. Y más sabiendo que tenés esa prueba y esa oportunidad gigante de dar el golpe sobre la mesa en el campeonato. Vos sabés lo que va a hacer si Cerro consigue la victoria hoy en cuestión de tema de Guaraní y después el partido que se viene entre semana contra Tembetar. Y la verdad que decepción. No representan nada, estos jugadores no representan esas ganas que de repente un equipo te demuestra cuando quiere buscar el resultado. Cerro desde el primer minuto salió a esperar nomás lo que General Caballero haga su igual juego, no, igual quiero proponga. decir que no es Cerro. Porque decir Cerro es hablar de Cerro. Yo te voy a decir, Sí. el Cerro de Diego Martínez. Así mismo. Sí. El Cerro de Diego Martínez. No busca, no. No. Pero viejo, estamos hablando. Los perros. Está perdiendo Cerro y me rompe la pelota, pero ¿cómo es? ¿Qué es eso? No, está editado, no ves, viejo. Porque yo no veo edición ahí. A ver, vos. No, Edición. mentira. No. ¿De dónde se ve edición, amigo? Está editado, viejo. Estamos hablando de fútbol y suben esa estupidez, viejo. Sí, estoy, no sé, viejo, estoy podrido, viejo, con este Cerro que está jugando como... no puedo decir palabrota porque estamos en TikTok. Dios mío. Pero a mí no está editado, a ver. No, Mira viejo. por el pelo, no. idéntico el Qué pelo. peligroso. Idéntico ¿Pero de el dónde sacaron pelo. esa foto, boludo? Mira, el escudo está bien, la camiseta genial. No. La barba parecida, el ¿Qué? pelo igual. ¿Y Pablito? Pablito? No, qué peligroso. Pero, viejo, ¿qué Josué falta de Colmán, seriedad, viejo? ¿Por qué Y pues- pasan eso? ¿Por qué dan importancia a esas cosas, viejo? Dios mío. Cerro está jugando mal. Vamos a entrar todo Cerro, viejo. ¿Podemos dar zoom un poquito ahí a las caras de las personas? No, ya está, boludo. Ya está, viejo. Terminó ya. Un pequeño zoom voy a No. pedir. Último. Qué asco, viejo. O sea, Así con mi amigo no. no por ello. No por eso, sino por el hecho. No por la persona. Por el hecho. No me representa a mí. ¡No! Vos sabés que ¡No! igualito. ¡Paren! ¡No! ¡Qué peligroso! ¿Cuándo? ¡Qué peligroso esta foto! Ahí, ¡No! ahí era cuando no te teñiste todavía. Es ¿verdad? muy peligroso. ¡No, pará! Antes de teñirte ese es. No, y yo tenía mi pelo cortado antes, la verdad, admito, pero no, esa foto es editado, viejo, no crean, muchachos. Dios mío, es muy peligroso. ¿Pero por qué hacen eso, todo viejo? rojo, hermano. ¿Querés que me ponga feliz? Está Pero todo querés que me rojo. ponga feliz, viejo, porque suben eso, viejo, estamos hablando de fútbol. Dios mío, esperemos que haya video después de esa foto. Y No, basta, pará. muchachos. Ey. Pará. Con el tema de la foto, iré a decir una cosa. No vayan a jugar con el tema de la foto, los perros. Puede ser desubicado también. Y el tema de la inteligencia artificial. No, Y eso más es... otra vez con demasiado. Seba. Porque hay un dicho que dice, y por eso le digo, no juegan con la foto. Porque si hay foto, hay video. No vaya vos Así que, querer. Ya- atención. Pero ¿por qué vos estás Busquen. implementando eso ya otra vez? Estás implementando esa idea en el chat. Seba. El Sebas Herome Paraguay. No. ¿Pero qué? Pero Busquen. viejo, ¿qué me estás diciendo, el viejo? Sebas Herome Paraguay. Cualquier cosa. Le dé todo a Pablito Pinto. No, para. Filtrado. Salió el pack. Qué locura. Esa foto no me representa, muchachos. Está editado. No crean todo lo que ven en internet. Eso está editado, muchachos. Está editado. Es muy realista, admito. Pero está editado. Está editado, viejo. Y basta ya con el tema de Pablito Pinto. Yo no le conozco. Y no tengo nada que ver con Pablito Pinto. Así nomás. Y no voy a decir nada más, viejo, porque después toma mal la gente. Dios mío. ¿Podemos, Dios mío. por favor, Dios mío. ver los titulares de ese Rodan para ver a quién le sacamos y a quién no le sacamos? Qué locura. ¿A quién le sacamos
¿Y a quién no le sacamos? No Estos son los podemos, titulares del Cerro. no podemos sacar todito y el técnico incluido y cambiar y eliminar todos los jugadores y hacer un nuevo club, viejo. Para nada, puede tan denso. Para Pero mí que me eso sería podría la los solución. nombres, Dan. Para mí eso sería la solución. Miren, Sí. estos son los titulares en Cerro Porteño. Martín Arias, bien. No tenía responsabilidad alguna en el gol. No, tremendo. No pudo hacer nada, lastimoso. Domínguez, Más o menos. Se proyectó las veces que le tocó, pero no fue claro. Velázquez, Velázquez, muy flojo en la marca. ya muy vino flojo en la mal de la marca. Ya vino selección. mal La del partido lesión- contra Perú, sí. La lesión le vino mal. Sí, también, porque era uno de los, o sea, prácticamente el mejor central del fútbol paraguayo y de Cerro era, antes de su lesión. Matías Germán Pérez, Flojísimo. En el gol pudo haber hecho algo más en ese cabezazo fallido que tuvo, que después le quedó al delantero rival. Blas Riveros, Blas Rivero, lo único que siempre en Cerro intenta. intentó. Yo sé que capaz Buscó. no fue claro todo lo que, pero lo único que intenta siempre. Entonces yo le banco a Blas Rivero igual. Le banco igual. Cecilio Domínguez. Empezó bien, pero fue de más a menos. Exacto. Gastón Jiménez yo no me di cuenta que jugaba. Yo ahora vi este planillita y dije, ah, mira, está Gastón Jiménez jugando al fútbol. Porque de verdad no se lo notó. Y es un tipo que suele pasar el juego por sus pies y no se lo notó. No. Jonathan Torres bajo y Nah. Totín De Totín ni hablar. bajo también. Jonathan Torres, increíble. No puede ser que no tengamos 9. Yo bancaría muchísimo más hasta Ferfer, viejo, que te entraba a ver si te solucionaba los partidos. eso en el Mira este segundo loco, tiempo. mira este loco Eduardo. Loco, mira, este es visionario. Yo le sacaría a Morel del medio campo y le pondría a Bruno Valdés, que no juega en Cerro hace ¿cuánto? 7 meses por ahí. Por ahí. Y subiría al medio a Pérez. Bancaría de un Es lado. muy loca, pero es buena Pero, idea. si hablamos del Bruno Valdés, que está por lo menos, no sé, entrando por lo menos segundo tiempo, porque el único minuto que tuvo Bruno Valdés fue en Copa Paraguay la vez pasada. Nada. Y no es que entró bien otra vez. Entró más o menos flojito con un rival de menor juste otra vez. Entonces, para mí, yo lo subiría a Pérez en el medio. La verdad, banco esa. De subir a Pérez en el medio muy y bien. que Jorge Morel juegue de central nomás ya. Para mí es muchísimo más claro Pérez que Morel, desde mi punto de vista. Pero Y dice, encima, es que no hay otro central, por eso. no, y bájale a Morel. Bájale a Morel que juegue de central, que en varios partidos ya Cambio jugó ya. puesto por puesto, decís vos. Sí, tipo puesto por puesto. Subirle a Pérez y que baje Morel de central. Bueno. Porque Morel ya, quieras o no digo que fue Beckenbauer, viejo, en la defensa de Cerro, pero por lo menos te cumplió en algunos partidos jugando de central. Y para mí, de volante central, yo sé que tiene recuperación Morel y eso a veces, todo lo que vos quieras, pero esa lentitud lo condena para mí. Eso es lo que es su mayor defecto de Morel. En cambio, Pérez, por ejemplo, tiene un poquitito más de dinámica y para mí tiene un poquitito de mejor salida que Morel. ¿Quiénes los suplentes? Te Sí, digo. decime. Gatito, Álvaro Espínola, Bruno Valdés, Carlos Franco. Carlos Franco es un crack, los muchachos. Es de los mejores de la... Mira, poco yo estuve con él hace poco. Opa. Él es de los mejores de la formativa. Es muy gambeteador, es muy habilidoso. Hay que ver si se anima, si entra, qué hace. Pero yo lo vi en Cerro y es diferente. Es, si no el goleador, es el segundo goleador de las inferiores de Cerro en los últimos años. Es muy habilidoso. Ojo con eso. Wilder Viera, Edgar Páez, Alan Romero, Freddy Silvero, Carlos Arte, Darío Espínola, Josué Servín, Jorge Marcelino. Carlos Franco salió con ese sudamericano sub-17, que no vino tan bien, con gol de... ¿O sub-15 era? Ese no es... No, es- sub-15 ya era, el año pasado, sub-15. Ese no es esa vez que llegaron a semifinal de Copa Libertadores o cuartos semi, ¿verdad? No, esta es la selección, ¿te acuerdas que le ganamos Ah, la Argentina? selección. Yo estoy Le ganamos confundiendo por Argentina y Cerro. que le ganamos a Ecuador. Sí, que salió campeón. Que Claro, salió campeón. La no me acuerdo sub-15 si era. sub-15 o sub-16. La sub-15 era. Creo que era sub-15, pero los jugadores tenían Sí, 16. 16 porque no se jugó el torneo un año anterior porque hubo un problema, creo, no me acuerdo más, por el tema del país, creo, Venezuela o Bolivia, no recuerdo. No más. recuerdo. Y bueno, Jugó al este, año este siguiente, fue sí. uno que jugó ese partido. Y es, pero yo lo que veo en él, porque yo me fui varias veces, veo que es muy, muy habilidoso. Hace mucho jueguito, es rápido. Qué rápido. Hay que ver si lo que hacen en inferiores se transporta a primera. Esperemos que sí. Sí, Pero ojalá. es muy bueno. O sea, de esos jugadores que tienen tipo
por nombrarte, en su momento Sergio Díaz cuando debutó, Josué Colmán. Sí. Tipo de ese estilo, un esos jugadores diferente, es un extremos, diferentes. Hay que ver nomás, evidentemente la cabeza de cada uno es diferente. Sí. Hay que ver cómo le lleva el debut. Ojalá que bien. Estaba Ojalá mirando que a Clementino González le premiaron con una placa de 150 partidos. Imagínate. Ahí me estaba pasando la imagen. Espectacular Clementino. Clementino para mí es muchísimo más que Torres. Así no me voy a decir. Y yo sé que me hago cargo de lo que digo. Para mí Clementino es muchísimo más que Jonathan Torres. Te da muchísimas cosas más. Yo sé que es infravalorado porque juega en General Caballero, un delantero que ella un poquitito mayor. Pero Clementino González para mí es muchísimo más delantero que Jonathan Torres. Y jugando de punta. Y me hago cargo con lo que digo. Excelente, está bien. Tú descargo. No, pero la verdad que estoy podrido de los delanteros que tenemos, muchachos. Ya estoy podrido ya de los delanteros que tenemos que no te transmiten A nada. mí- Totín la pelota, la ¿Te puedo única decir? pelota que le queda. Te puedo decir cuál es mi mejor delantero en Cerro Porteño. ¿Quién? Kaura Ujo. Vos sabés que sí. Ese sí, banco, porque... Es el mejor. El tipo... Crea o no crea, Claro. es el mejor de Cerro. Hace el trabajo de lo que tiene que hacer un 9 él. Y él no siendo 9 nato. No siendo 9 por naturaleza. El tipo es un definidor de la gran 7. El tipo te soluciona. En cambio, Jonathan Torres, eso tiene que girar un poquitito más, buscar el penal en vez de definir. No se generan jugadas solas, dependen de la jugada de Cerro. Y Cerro no genera juego. Claro. Eso nomás, son delanteros que dependen de la... Yo por eso, y justamente en este momento tan importante del campeonato, viene a lesionarse también un jugador importantísimo para nosotros como Ignacio. Juan Iturbe también. Ah, Iturbe también, ¿cierto? Iturbe, que es el goleador de Cerro, muchachos. Aparte de Alicea también, sí. Alicea también para mí. Los dos más importantes de Cerro, justamente en este momento más importante, donde más necesitamos. Como siempre, se bajan de bar con tema de lesión. Lastimosamente, yo sé que no tienen la culpa, capaz, ¿verdad? O no sé si tienen la culpa por el tema de cuestión de cuidado. Alicea no hizo lo pretemporada. Pero igual, son en estos partidos lo que nosotros le necesitamos a esos jugadores que son diferentes. Así nomás. A ver, ¿cuál es la carta de Alfaro, muchachos? La carta, Alfaro. Alfaro tiene una carta, dice. A ver un poco. Vamos a buscar. Lee pues la carta. Vamos a leer. Hay que poner una música, te poner una música... Sí, tranqui, yo voy a poner pianito y lee. Vamos a ver un poco. Y Sí, que veamos. entra acá. Ya sube. Pablo, atento. No, ¿dónde está? Vamos a tener la... Entramos, vamos a leer. Entramos en Instagram. Ahí está. Instagram. Quiero leer la carta de Alfaro. Alfaro o selección. Alfaro. Ahí está. Apá. Ahí está. Bueno, acá está la carta de Alfaro, muchachos. Va a empezar. Hija, va a empezar el segundo tiempo, Poné. Segundo tiempo que va a arrancar, señoras y señores. Vamos a ver la pelota, General Caballero. Se mueve el esférico. Hay juego. Está el partido 1-0 a favor de General Caballero. El partido sin cambios hasta el momento, por lo que vi. Sin cambios. Sin cambios. Vamos a ver, porque nos sorprendió todo y comenzó rapidísimo. Recién no estaba nadie, para mí que Ya. le pasaron mal la imagen. Estaba nomás, ya ahí apareció nomás en la cancha. Todos aparecieron de una. Segundo tiempo que ya está en juego, en marcha. Ay. Vamos viendo la pelota ahora. Lee la carta igual, vamos a leer, chat. Vamos a leer. Acá tengo yo minimizado cualquier cosita, poner nomás ahí y Ahí lees. ya está. Ah, grande la carta. Es un poco La larguito. está. Muy característico de él, obviamente. Ahí está jugando Cerro Porteño sin cambios. Viene la Lindo. pelota por costado izquierdo. Vamos a ver cómo está. Puede venir el centro de Rivera. ¡Oh! Torres arriba y afuera. Mío, Torre, que se Carta metió a la forzado. selección. Gustavo Alfaro. Sí, así. Pianito, imágenes. Puede meterle nomás ya el barquito ahora. No. O Muy muy largo, es muy largo. Muy largo. Ah, mira. Larguísimo lo había sido. Pero vamos a hacer sí, al final. después al final podemos, yo voy a tener guardado acá esto. Ya está, ya. Señores, segundo tiempo, gana General Caballero en su terreno, en su cancha, con su gente. Sale Tales Bastowski, 46 minutos. Cuenta por ahí que Pablito Pinto quedó en silla de ruedas gracias a Ciudad. No, pará, viejo, cualquier cosa.
Mister Remedio. Con razón te retan después de Mr. Remedio en otros canales. Dios mío, viejo. Lateral para Molina, lateral para General Caballero. Lateral. Viene la pelota de Molina. Despeja Cerro. Le queda la pelota a Juan Franco. Eleva de vuelta a Molina. Sale portero. Hay salida para portero Martín Arias. Lo digo ahora por si Alfaro después se va a algún club. Ahora es de selección. No sabe dirigir igual bien un club, dice. En clubes le fue bien, excepto en Boca nomás. Después él dirigió varios clubes en Argentina que le fue bastante bien. Obviamente que por eso Boca lo llama a él porque tuvo buen paso en otros clubes que dirigió. Tuvo 3 ascensos con equipo de la B. Cuando debutaba como técnico, después... Claro. El único equipo, diría yo, que no le fue bien fue en Boca. En Boquilla. Solamente ahí. Y de repente los muchachos por eso tienen ese mal recuerdo. Alfaro en todos los sentidos es un excelente técnico. Tanto de selección como clubes. Crack Seba, saludos, dice. Qué grande. Olimpismo, saludos para vos, papacho. ¿A vos te gusta el olimpismo? No, yo tengo muchos seguidores que son... Ojo. Atención que va y viaja la pelota para Jonathan Torres. Torres que sigue, pelea. Bien, Corner. Corner, vamos. Corner o adelantado. Yo creo que Está adelantado. Un seguidor mío, lo de aquí, que tiene olimpismo, los usuarios. Tengo muchos seguidores olimpistas que, de hecho, mi contenido saben lo que no es cerro nomás mi contenido. Mi contenido es entretenimiento, es streamers. Entonces, entretenimiento. Yo no soy creador de contenido de cerro. Eso nomás claro. Para los muchachos. Mi club es cerro, claro. Pero acá todos los clubes son bienvenidos en la comunidad. Qué grande, qué grande. Sí, Acá tengo hincha de Luqueño, tengo hincha de Cerro, de Olimpia, Acá hasta ahí de Libertad, Guaraní. Atención que va la pelota de Sánchez. Solo hincha de Cerro, muchachos, por favor. Upa. A vos te hablo Iván Decano. Yo también te sigo, Seba, siempre te denuncio. No me hizo caso Martínez, te voy a seguir entonces, dice Iván Decano. Va la pelota para Gustavo Velázquez. Salida para Gustavo. En corto, recupera General Caballero, quiere pegarle al arco. No pudo Teo Arce quiere aprovechar. ¿Quién fue ese pase? Puede venir el remate de General. Viene el pase al medio, puede ser. ¡Gol! ¡Somos ¡Arce! Una joda ya. ¡No puede dar un pase! De General Caballero, Teo Arce. Ya está marcando el segundo para el conjunto de Juan León Mallorquín. Cerro con desatención. No pudo sacar esa pelota al lugar que quería. Se quedó en el área y Teo no desaprovecha. Teo Arce marca el segundo. Mirá. De esta manera, General Caballero 2. 2 veces. Cerro 0. Mamita. ¿Pero quién es ese que entrega la pelota? ¿Ese es Pérez? No, es una joda ya esto. Hasta parece que lo hizo a propósito. Mira, no, Velázquez. ¿Pero qué hiciste, Velázquez? No estaba ni presionado. No estaba ni presionado, Velázquez. ¿Pero qué hace? No, es una joda ya esto, muchachos. Martínez tiene que irse, viejo. Ya está. Ya está. ¿Hasta cuándo más tenemos que esperar, muchachos? Yo sé que también los jugadores tienen gran culpa. Pero la culpa número 1 y la gran responsabilidad de que Cerro Porteño esté así como el orto es Martínez. Tiene que irse. Tiene que irse ya después de este partido. Ya está, viejo. Basta ya. Dios mío. Es una joda ya esto. Es una joda ya. No puede ser posible. Era error totalmente no forzado. Se podía evitar tranquilamente. Le da igual a los centrales. Los centrales se quedan mirando todo parado ahí mientras los de General Caballero ahí son más vivos que ellos. Es una joda. Es una joda esto. Está ganando General Caballero por 2-0, señores. Grande el General, dice Luis Barreto. Qué desastre. Se ríe Rodríguez No, Brites. es una joda ya no tienen vergüenza, viejo. ¿Cómo se quedan parados? Se quedan estáticos. No reaccionan a la jugada, no tienen reacción. No puede ser que tranquilamente hasta tenga el tiempo de posicionarse y girar y definir Arce, que nadie le salga nunca. En el primer gol también la misma cosa. Ni eso, o sea, la primera cagaste y la segunda volviste a cagar. Errores no forzados. Velázquez creo que le saca a su compañero la pelota. Creo que Pérez iba a agarrar la pelota. No sé quién agarró la pelota y Velázquez le saca y después le entrega al rival. No tiene sentido esto. No tiene sentido, viejo. Ya está. Dios mío. Bien, ¿quién es? Bien. Rivero. ¿Quién más? Che, ¿Quién más iba a ser? otra cosa. Pero el único que intenta. Otra cosa. No, pero espera un ratito.
¿Lo de Velázquez? No. ¿Qué onda? ¿No Una rindió en lesión. selección? ¿Qué le pasa? ¿No rindió en selección? ¿No rinde en Cerro Porteño? Hay que verificar qué le pasa a Velázquez, porque este no es el Velázquez que conocemos todos nosotros, Una ¿eh? lesión, volvió mal. de la Estaba lesión. volviendo mal la lesión. Ay, Pero no, ahí, ahorita- acá un error totalmente no forzado. Es que no podés sacar... o sea, vos como central tenés que despejar, creo Sí. yo. Puedo estar equivocado. Acá lo vieron primero 3-0 y le echan a Martínez, dicen. Martínez en conferencia de prensa, hoy hicimos un gran partido, Sí. tuvimos posesión, Así incluso va a tener que- pasábamos la pelota a ellos, este equipo para campeonar, dice. Ya Vamos piró, a dice tener que Félix. bancarnos toda esa estupidez que va a decir este técnico mediocre. Y cagón. ¿Se Eso va es lo a echar que o es. no? No, no creo. Técnico cagón lo que es. Y mediocre. Después tiene que agarrar y pintarnos al arcoíris como si fuera que nosotros vivimos, que ellos viven en una burbuja que ellos nomás saben. No quieren ver la cara de pelotudo. Así nomás. Marcos Morel es 1000 veces mejor que Velázquez hoy, dice. ¿Cómo jodía Sebas? Ahora te toca a vos, dice. Sí, hay que bancarse. Yo justamente saqué mi clip de mi stream de ayer burlándome lo de Guaraní, viejo. Carlos Franco, y el yo pelado. decía, ojalá que no perdamos mañana nosotros contra General Caballero, porque ahí peor va a Carlos ser. Franco. Se está culpiendo. Se está culpiendo. Es un jugadorazo, Carlos Franco. Tiene que entrar. Necesitamos a alguien distinto y yo sé lo que él se imita y es capaz y es distinto. Tiene que soltar nomás ya. Hay que ver si se adapta a primera. Pero yo lo que vi es muy bueno. Me encantaría que entre en vez de Cecilio. Lo de la defensa de Cerro, No puede mamita ser. querida. Carlos Franco viene siendo goleador en inferiores. De los mejores jugadores de Cerro en inferiores. Tiene que Manga de ingresar plaga, ya. dice Blas Orlando. Tiene que ingresar ya. Banco. El DT dice, si pierden igual va a traer libre la otra semana los jugadores, dice. Che, no sirvió de nada ese libre de Al Gerard. pedo. Ay, no sirvió para nada ese libre de Cerro Porteño. O sea, perdió en la punta, desastre. No, y eso por cagón el Olla hace. Eso por la mentalidad cagón que tiene tu DT. Vos tranquilamente a Tembetaré le puedes competir con este equipo. Entonces vos por la mentalidad cagón que tenés luego ya. Hasta preferiste no jugar ese partido que todos jugaron. Yo sé que tuviste convocados en la selección, pero igual tenía con qué para poder jugar ese partido contra Tembetaré también. Otra cosa también que te demuestra un DT cagón que tenemos. Ahí está la pelota, viene para Teo. Arce atrás. Recupera Esto está, como Cerro. para No, que, hace lo que esto está quieren. como para que termine 4-5-0, muchachos. Tontín, una pelota no puedo bajar, dice Cándido Cabrera. Bien. A la bien. carga va ahora. ¡Epa! ¡Epa! Falta, No le va a cobrar, falta. no le va a No, cobrar. sí, ahí dice Cecilio, se enoja. Cecilio, mamita, andate, dice Lucas Roa. Cecilio también. Cerro es igual que el Barça, en breve remonta, dice. Ojalá. Justamente ayer nomás me apareció una foto de Cecilio que subió en su Instagram y con los comentarios totalmente silenciados. Ahí vos te das cuenta cuando un jugador está en decadencia. Sí nomás. Porque después Plaga, Cecilio, dice. habilita los comentarios y te van a hacer saber los muchachos, mercenarios. No, estoy podrido ya, viejo, ya está, boludo. No, ¿cuándo vamos a tener una posibilidad más salir campeón como ahora? ¿Totín En los le últimos desafió años. al público? ¿Cuándo? Totín le desafió al público, dicen los perros. ¿Cuándo, pio? No va a ser ahora, ¿verdad? Pelota arriba, saca Jorge González. El partido va 2-0. Lo mismo una vez hizo Derlis cuando más le criticaban, puso su cuenta en privado, dice. Sí, para que no se comente y todo eso. Pone Peor ese- que Franco, meme da risa, dice ¿Quién es el de siempre? David Cardoso. ¿Qué hace David? No, ya. Chao. Te pone nervioso. En los últimos años no va a tener una gran posibilidad como esta Cerro para salir campeón. ¿En Que no esté serio? Olimpia, no está ni Libertad y Guaraní está flojo también. Así que no va a tener nunca más una posibilidad así, Cerro. Tranqui Peter, dice Oscar Zárate. Y este es el nivel mediocre del fútbol paraguayo, señores. Que salga campeón Cerro, así le ayuda a Olimpia, dice Hugo Mena. Yo entiendo el fútbol paraguayo, nivel mediocre. Está ganando bien General Caballero. Mediocre cuando Cerro pierde el nivel del fútbol paraguayo es mediocre. No, aparte de ser mediocre, es nosotros Cerro. somos Es Cerro el mediocres. que es malo. No quiera vos meterle a General Caballero en la bolsa. Es Cerro que es malo. ¿Cierto? Es Cerro que es malo. General Caballero está haciendo lo que puede hacer con el partidazo. equipo que tiene y está haciendo el mejor partido por ahí que puede hacer el Cerro. Está saliendo todo bien porque en lo táctico planteó perfectamente bien. Seguimos que te mira, Ahí está, ahí está. Ay, para Ahí eso está, sí están Totín. todos. Ya está, amarilla pelotuda. No. Totín, dos amarillas. Ay. Cerro Porteño con 2 amonestados. Se enojan todos, Velázquez. ¿Qué te pasa? Le dice.
Y sí, Velázquez, la estás cagando, Velázquez. La estás cagando, Velázquez. Date cuenta, hermano, la estás cagando. Totín, la estás cagando. Dense cuenta, muchachos. ¿Cómo es que no se dan cuenta ustedes mismos y dejen su ego, por favor? Es impresionante. Qué vergüenza como capitán del cuadro azulgrana. Vas a tirarte esa. Amarilla al pedo. No. No, ¿qué se creen estos muchachos? Tales lesionado. No, y después, tipo, aportando más lo que estaban diciendo ahí en el chat sobre el tema de que Torres, sí es cierto lo que dicen, que se burló de la gente. Se burlan de nosotros, muchachos, se ríen de nosotros otra vez. Tenés que bancarte a jugadores como Morel y eso que son horribles jugando, viejo, y que se rían de la gente cuando le dicen su verdad. Así nomás. Y cobran millones. Señores, Cerro está perdiendo 2-0. Busca el descuento. Blas Riveros pide Totín amarilla. Dale. Amarilla Totín. Totín que va. Por favor, Totín. Tales. Tales. Dios me libre. Por lo menos una no tenemos suerte tampoco. Cuando por fin lograron hacer algo ahí. No, qué tapa. Mirá lo que tremendo. dice Freddy Dávalos. No, dejate de joder. ¿Pero qué se cree? ¿Pero de dónde salió este muchacho? No tiene ni un gol. ¡Pelota al área! Uno. De cabeza. Un gol, pero Copa Paraguay. En Copa Paraguay. Desafío al público de Cerro como respuesta a las críticas. Los hinchas de Cecilio también le reclamó a Totín. No, ya está, boludo, ya. Córner para Cerro Porteño. Después voy a hablar de eso. En vez de agachar la cabeza y... Dios mío. Pelota desde la esquina para Cerro Porteño. Va a levantar Cecilio. La pelota al área. El cabezazo de Torres. Buscan a Totín. Sale Tales. Totín es un Benedetto en Olimpia, dice. El Benedetto en Cerro, perdón. No, porque no. En tema de trayectoria ni en los talones de Totín, la verdad. Pero entiendo la idea que es lo que querés decir. Un varón, dice el chat. No, porque varones. Espínola y Wilder Viera se preparan para ingresar. Cerro cayendo 2-0. Para mí está más cerca el tercero que el primero de Cerro. Está más cerca el tercero de General Caballero que Sí. el primero de Cerro Porteño. Qué partido tan mal estructurado. No, Ojalá horrible. le metan a Carlos A Franco. Carlos Franco. Ojalá le metan a Carlos Franco, reitero. Es un gran jugador. Ahí hacen Wilder los Viera. cambios. ¿Ese 37 es? No, ese es el... Ese es Espínola. No, Espínola. Sacan al juvenil. Ah, ya. a Min Cristaldo. Vos sabés que lo voy a seguir bancando porque es un pibe y está haciendo su primera arma en Cerro. Yo sé que es difícil, pero lo que me mostró hasta ahora Espínola, para mí que todavía no está como para Está jugar en maduro. primera. Todavía no está como para jugar en primera, desde mi punto de vista. Pero igual, ojalá que hoy me calle la boca y haga el partido de su vida. Ojalá. Wilder para remontar un partido, dice. Y sí, es lo que hay, no hay de otra. No, es lo que hay. No hay de otra. ¿A quién le pones después? No, pero... Claro, Piridemota no está, pero el partido fue mal Mirá, planteado. Fue mal planteado el partido. Va la pelota por el costado izquierdo. Avanza Molina. Molina que manda al centro al área. Despeja Cerro Porteño. El ciclón de Mario Obrero está perdiendo 2-0. 2-0. Se enoja FedEx. No quiere saber hacer atacan. No. No sé quién es ese Campo. Campodonio, ese era. Si no, Campodónico, ese no era delantero de Luqueño. Si mal no recuerdo. Campodonio. Cerro muy mal. yo. Dale, Pelota nada. arriba que va para Espínola. Espínola que recibe. Se viene Cerro. Pelota al área. Pasado. Volvé Claudio, porfa, dice. No, Claudio Aquino la misma cosa que Mamá estos Wilder. jugadores. Ay, mira cómo se enoja Totti. Mira. Opa. ¿Cómo se enoja? Consigo mismo, ojalá. Consigo mismo, ojalá. Mira, se enoja. Enojado, Pero le Totti. mira el DT, mira. Enojadísimo, Toti. Sí, o mira. Epa. Sí, está. Epa. Pero consigo mismo, seguramente. No, pero si... El tema es que ¿por qué le habla a la gente? ¿Quién se cree que es? Claro. O sea, ¿quién se cree que es? Ese es el tema. Hablar a la gente y para la siguiente fecha meter 3 goles. Meter 3, ¿verdad? 4, 5. Claro. Pues tampoco hace.
Sí, pero... Si no puede hacer un gol ni al arcoíris de que vino en Cerro, prácticamente le hizo un gol a un equipo de segunda división. Peor, en primera. Carlos Bonet va a jugar mejor que Wilder. Uf, Carlos Bonet lo que era, hermano. No, No puede no comparar, es los no puede mejores ni comparar. laterales de la historia de Cerro. Uf, Carlos En la Bonet y historia. Morel Rodríguez. Uh. Déjate de joder. 2009 era... Mundialistas. Mala tirada, mira, pum. Hay lateral para General Caballero, 61, casi 62, juega rápido. Y nada, esto si entra, déjate de joder, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahí está, espectacular, me encanta, Dale. me encanta con los cambios ya. Así está formando Cerro Porteño hasta el momento. Domínguez, los cambios que se hicieron, Espínola y también Wilder Viera. Arias, Domínguez, Velázquez, Pérez, acompañado de Rivero, Cecilio, Morel, Jiménez, Viera, Torres y Espínola. Excelente, excelente. Gracias, mi querido Dan, por la actualización. Opa, la de plancha que deja, ojo, los equipos. Hay plancha, dice el juez. amarilla para mí por lo menos parecía. Pero A ok. ver. No. Sí, amarilla. Un poquitito. Y Pubiteca Fede dice... Señores, Cerro Porteño está cayendo por 2 goles contra 0. General Caballero le ganó a Olimpia. General Caballero le gana a Cerro. Desastre Cerro Porteño, dice. Atención que va. Y se viene el toque. Y Dale. está el pase atrás. Por favor, ¡Cecilio! Cecilio. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño, Cecilia! Dale. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Qué ¡Cecilia linda jugada de Domínguez! Blas. ¡Excelente, No, Blas doble túnel. Riveros! ¡Excelente, Blas Riveros! Y es más, Doble caño. la gente decía Ole. Cerro Desastre y yo lo leía. Y después manda a callar Cecilio. De esta manera, Cerro 1. General Caballero 2, lo hizo Cecilia. Dios mío. Qué jugador Blas Riveros. El único de siempre. El único que siempre intenta, siempre, siempre. Doble caño de Blas Rivero. Y bueno, muchachos, a seguir intentándolo. Ya está, viejo. Estamos jugando un horrible partido. Hay que tratar de sacarlo adelante como sea. Como sea. Porque se nos va el campeonato, muchachos. Se nos va el campeonato. Así nomás. Se sentió Cerro, Wilder Viera toca para... Ay, no ay. pudo en esa. Se emociona otra vez. Y falta mucho. Minuto 64, muchachos. 64. Para mí en un momento clave este gol. Ahí está la pelota. Para Vela. Ay. Opa, el tema Velázquez. que la defensa no te transmite seguridad. Hola, Pinky Kidú. ¿Cómo te va, Pinky? Qué grande Pinky lo que Gracias por el consiguió ayer. saludo. Ahí va Piqui, Velázquez. saludos. Saca. ¿Cuánto va? 2-1. Gana General Caballero. Ya marcó Cerro. Pero es muy loco que dice desastre Cerro. Gol. ¿Quién dijo eso? Pero hay que decir las cosas como son. Perfecta definición de Cecilio. Sí. Genial, parece fácil. Si no la metes ya, Pa- olvídate. Pero parece fácil, la verdad. Parece fácil. Pero bien Hay esquinado que así estar para ahí. asegurar. Hay que hacerlo. Hay muchos que se perdieron así. Sí. Tanque Ferreira, por Qué ejemplo. buena amigo pelota Olimpita. que Ojo. metió en esa, Gastón, y no la pudo llevar. Tanque Ferreira, por ejemplo, arco libre. Eso se rebaló, muchacho. No, ¿Así? sos un maleducado. Sos un maleducado para tocar ese tema. No. Mirá, ya se levantó Franco. Malos recuerdos le trae. Se fue. Ahí está. 3 ñeñe de Morel. 3 ñeños. 3 ñeños. 3 dedos, güey. Pero el final de la Libertadores, sí, pero la final de la Libertadores. Te mató, Leo. Y bueno, el Olimpita tiene más a favor para trozarme ahí, obviamente. Así mismo, así Entonces está no tiene por qué conformada. picharse. Así está conformada la tabla, la formación de Cerro Porteño arriba. Espínola con Torres, Wilder Viera, acompañado de Gastón, Morel y Cecilio. Así se está moviendo Cerro Porteño hasta el momento. Bien, Esta es Cecilio, la- bien. Esta es la formación. Pero, ojo, que se está haciendo canón y na tu previsión, Franquito, y acá nos estamos callando Ahí todos. está, ahí está. Roja, ¡Roja! para Martínez. Roja para Martínez. Roja para Martínez. Roja para Martínez. Roja para Martínez. Qué raro. Ahí está. Qué raro que se le eche. Lo que nos faltaba ayer. Ojalá que esa roja... A ver. A ver. Se la va a suspender.
Se le va a suspender. Se le va a suspender. La concha de tu madre le dijo. Ojalá que esa Se leyó, roja... espera, permiso. Se Sí. leyó textualmente. La concha de tu madre le dijo al final al árbitro sin taparse la boca. Se leyó. Entre otras cosas que le dijo, va a estar suspendido por más de una fecha. Les aviso ya. Se llama un quilombo. Uy. Lo que quería- Expulsado el director técnico. Sí, lo que quería decir nomás, ojalá que esa roja se traslade también en la dirigencia sobre Martínez. Se vaya de Sí, Cerro. boludo. tiene Que se vaya de ganar. Cerro. Sí nomás. Mamita, no sale ningún 3 dedos de Morel, Fíjate al final lo que dice. Treñeño. Bueno, Ale. Alex. Pelota Ahí está. arriba y puede ser bien el centro al área. Pasado. Sigue Ah. Fabricio, se va. Gracias, Frite, por seguirnos. Ya ven que es imposible Sí, empatar. dijo. jajaja. Yo les advertí, Santiago. Sí dijo. Qué locura. Yo leí bien. ¿Sí no dijo? Me chupa huevo. Menos lectura de labios que Romy. Pero creo que dijo. Al final dijo. Para mí que dijo todo es tu culpa. Sí, ahí está, lo dijo Freddy. La Al culpa final es el tuya. último que tira. ¿Viste? Todo dijeron, la culpa es tuya. Menos lectura de... Busca. Mano, ¿qué piden? Roja. ¡Epa! Pide, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Piden roja, roja. Roja, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, le dio tongo. Le dio tongo por su cara, No ¿vieron? le dio, no le dio, no le dio. No Así le dio una cachetada. ¿Quién? ¿Le van a echar a Clementino. Damián? Pero Por él ¿Para qué le... O sea, busca que- Damián? no, él ¿Para estaba- qué busca Damián? ¿Para Qué qué loco. busca también? Él estaba buscando... Ahí está. Se armó. Ahí está. Partidazo. A Clementino lo que Qué se le echó, ¿verdad? Sí, a Clementino se No, pues, y él está buscando llevarle a alguien más con él. Mira. A ver la jugada. No sé. Para mí que... ¡Robe, Cerro, robe! A ver. No. se va a chocar por él, boludo. ¡Vamos, Ciclón! Pero igual, Yo- se le va- yo lo- igual se le Espera, va- espera, igual. espera. No Yo se lo le- expulsaría. No se le expulsa Mira. por ese, se le expulsa por el tomo, entonces. Vamos a ver. Roja. Le patearon. Ahí está Teo. Bien a Teo. Ahí está. What? Qué loco tan esto. Qué locura. Pero si no se le expulsa por el tema del codazo, se le expulsa por el quilombo, me imagino. O, no, o se invalida. Pero creo que le saca ahí ya la roja. Ahí está Directa. con Teo. Teo está como loco. Ay, Martínez. Martínez ya La está sup- atrás. ¡Qué lindo partido! ¡Fútbol paraguayo, señores! Va a entrar Carlos Franco. Dale, Franco, hacelo. Dale, Sina. Hacelo, Franco. Dale. Dale. El partido está 2-1. El tema es que lo de General Caballero a toda costa quieren llevarla a uno de Cerro también con él. Sí. Eso fue el tema. Y está bien también que los de Cerro no están entrando. le está Pero llamando. posiblemente le van a llamar porque no me parece para roja, la verdad. A mí no me Hay que parece ser para objetivo. roja, pero después el pisotón que le da es para roja. Yo soy objetivo y el codazo ese para mí no es para roja. Y el No. pisotón ahí, y el pisotón. Eso es lo que tengo que ver, ese no vi. A ver, acá. Mira. Acá es más. se ve Ahí Más se ve. espectacular Ojalá acá. que le manden esa toma. Esa toma es. Acá es más espectacular. Y encima de frente estaba el árbitro. Buenísimo. Vos sabés que es difícil que lo llamen porque el árbitro estaba de frente. Entonces ya Exacto. depende mucho de la interpretación también. Eso se fija mucho en el VAR también. Señores, ahí está. Otro. Roja para ¡Uy! Sánchez. Se va a ir Pérez. Le Se va a ir pisó. Pérez. Se va a ir Pérez. No se va a ir Pérez. Le pisó. ¡Hacelo! Zapac! ¡Dale! Lo de Sánchez, porque le Queremos pisó. salir campeón a toda costa. Lo de- Lo de Sánchez. Espera, 2 expulsados en No, General vamos, Caballero. vamos, dale. Falta uno más, Muchachos, Hay que ganar a toda costa campeonato, dale. ¿Pero qué dice robada de chat? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa? lo de Sánchez después el pisotón. Se vio el pisotón y ¿Qué está pasa? bien ¿Qué pasa? expulsado. Yo no vi ese pisotón. ¿Lo viste, Peo? Un pisotón, ¿cómo se da? Y estaba nomás y le pisa. A ver, el espera, quilombo. pide que se revise algo, ¿eh? A ver. Mira. Ay. El VAR le está diciendo quién echarle para Mira, ahí está, mira, ahí está. De la nada. A ver. Pisotón. No es pisotón. A ver. Yo pensé que era pisotón legalmente. Sí, le pisa Ahí atrás está, su ahí le talón. pisa. Su Ahí le talón. pisa, ahí está. Y ya es reacción, pues. Sí, le va a llamar el VAR. ¿Viste? Es por la roja que sacó. Espera, no va a pasar por el penal. Porque Cerro estaba reclamando. Penal nadie reclamó. No, penal no. Penal. Mira primero. ¿Por qué? ¿Por qué lo de... Mira un poco. A ver, revisión. ¿Penal? VAR.
A ver, no sé. pará, Marco, Penal no creo. Penal no. Ahí el codo seguro. Por el tema del demasiado codo para mí. Operación a mano alzada ya era si era penal. Hay que ver qué jugada lo que está viendo. En todo caso, para sacar una roja, lo más probable. Ah, mira. Ahí le pisa, mira. Ahí le pisa. Él le pisa el talón. Es para sacar la roja que sacó. ¿Qué sacó Sí. después? La segunda roja sería en este caso. Posible no tarjeta roja, dicen. Ah, perdón. Por la segunda roja, lo que entonces en este caso se está viendo. La segunda roja. Perdón. Y le pisa ahí el talón. Pero en realidad le quiso patear ahí por boda, le pisó. Ya es capaz le Ah, le pateó y se cayó. Mientras que baja Por la eso pierna, repite. le pisa, Por eso, sí. no, pero ahí cuando hace otra vez hay una intención. Le patea y ahí le pisa. Sí. Pero ese que le pisa ya es por bobo. Es porque le quería mucho- patear más. De interpretación, la verdad. Pero vos sabés que le va a sacar la roja para mí. No. Le va a sacar. Acordate de mí. Le va a sacar. Está bien. Pero es para roja para mí también. Yo comparto eso, pero acordate de mí que le va a sacar la roja. Yo sé por qué te digo. Ahí no se ve tanto. Entonces depende mucho ya. Pero sin intención. Mira, él ya está buscando la pelota y hace esto, mira. ¿Qué Pero necesidad? igual- ¿Qué necesidad? Es una estupidez del jugador de General Caballero, la verdad. Es un burro. Sí, Uy. es un irresponsable Pero en hacer esta realidad cosa. a él lo que le jode es que le pisa. Señores, posible no tarjeta roja. Dale, toma la decisión. A ver. Claro, van a ver ahora la de Velázquez. La de Velázquez también. Oh. Ojo. Ahí va. Ahí se ve. Ahí No, esa, la toma le- este- Pase impresionante. esa toma nomás que pase. Este es impresionante. Esa toma A nomás ver, que pase. Kipa A va a ver. decidir. A A ver. ver. ¿Qué? Vos. ¿Cobra falta? Hija de mil no anuló ninguna tarjeta ¡No roja. anuló ni una roja! Se ¡Hacelo, quedó Zapag, con hacelo! 9. Con 9 ¡Hacelo, General Zapag! Caballero. ¡Dale! ¡Dale, viejo! Con 9 General Caballero. A toda costa hay que salir campeón. Y ahora, viejo, no sé qué va a pasar de mí, muchacho. Voy a cerrar todas mis redes sociales y es que no logra meter aunque sea un gol cerro. Ya va a ser una joda si no logra meter aunque sea un gol cerro. Dios mío. Pelota Dios mío. parada. Pero todos estamos de acuerdo que es una responsabilidad de los jugadores de General Caballero. Sí. Eso estamos de acuerdo. Por bola. Porque tiene argumentos con que pues, sale la Toda verdad. reacción es roja a mi criterio, dice Claro, Cándido. claro, banco totalmente eso. Banco porque ya no hay necesidad. Pérez ya estaba buscando la pelota y el tipo viene y reacciona por Ahí atrás. viene la pelota de Cerro. Vamos a ver si puede aprovechar que tiene 2 jugadores menos. Ahora General Caballero fueron expulsados. Alígena. Y va Teo Acá, Arce. Tranquilo, porque acaba de querer poner las cosas en su lugar el árbitro después con el tema de la roja. Eso sí. Cualquier jugadita de Cerro, chao. Ahí va Cecilio. Domínguez que va. Cecilio manda al centro al área. ¡Dale! ¡Pero Despeja. suba tú arriba! ¡Dale! ¡Falta mucho! 74 minutos. Suba. Cerro insiste. Cerro quiere el segundo. Viene la pelota al área. Va a ingresar en instante Carlos Franco. Le queda a Cecilio. Domínguez. Cecilio Domínguez bordeando el área. Decide retroceder ahora para Gastón Jiménez que mira el área. Jiménez de tacón. Lo sorprende ahora a su compañero. Va mirando. Matías Damián juega por el costado derecho. Abre el juego. Ahora Fabricio Domínguez. Domínguez que manda al centro. ¡Qué Está lindo! solito. Solito que está. La Dale. baja y pegale. Tranquilo Blas Rivero. nomás. Pegale Blas Rivero. El arquero. ¡Ay! ¿Por qué se apura? Si tiene ventaja, ¿por qué te apurás? Están con mayoría. Dios mío. ¡Qué locura! ¿Aguayo está en la selección? ¿O no? Sí, en la selección Sí. que vaya al Mundial. En la sub-20, si no me equivoco, ¿verdad? Tranquilo, muchachos. Ustedes pueden aguantar contra la injusticia. Pero para ustedes, ¿está bien puestas las 2 rojas? La primera me da sí. dudas. Me da dudas. Las dos me dan dudas. Ahí está Gastón. Abre el Ojo. juego para Fabricio. Cruzó. Despeja General Caballero. Es que si te digo, Pa- ¿cuál es roja sí o sí? No. Y la de no hay. Gustavo Velázquez puede ser como no puede ser también, porque depende de la cámara. Sí. Hay una que parece que no y una parece que sí. Así mismo. Y No, lo- y eso es lo que yo te dije, que para mí lo del codazo era para amarilla nomás y solucionaba. Pero el otro pues ya una reacción, quieras o no. Cambios en el General Ya- Caballero. Ya es sin pelota, pero depende mucho también ya del árbitro, de la interpretación del árbitro también. Cecilia con 57 goles se convierte en el 11º máximo goleador de Cerro. Se pone a un gol de Sasá con 58 y a 2 de Nani 59. O sea, Cecilio puede terminar top 10 esta temporada. Top Estamos 9. en Twitch, querido Mati. En Twitch, vení, Pasión Estudio en Twitch para ver así con la calidad de la Gran 7. Acá a todo lo de TikTok, luego. En la calidad de la Gran 7, así en la imagen, sonido. Además, se escucha la barra también acá. Hay marcador y todo. Vengan acá en Twitch, Pasión y Estudio, muchachos. Para los que están preguntando. Ahí te lo dijo Sebas. Van a producirse los cambios General Caballero.
Pero, ojo, si vamos a hablar del arbitraje, les recuerdo que el árbitro es el mismo que pitó partidos de el Mundial de Clubes. Pasión y sin estudios, dice Andrés. Y este árbitro no pitó el clásico también, si no me equivoco. Sale Ángel Aguilera, ingresa con la 18, Armoa. Creo que sí, ¿verdad? Sí. El mismo árbitro del clásico. Benítez. Juan Gabriel. Sí. Armoa con la 18, Armoa. Recordó el penal de repente que fue polémico, ¿verdad? De Cerro. Sí, fue un asco, dice. Una locura cómo les ayuda, dice Diego Almada. El tema es que para mí, yo soy objetivo. Y a mí el primero no era amarilla, o sea, no era roja, pero el segundo tiene con qué para sacarle roja. Para mí. Porque ya una reacción que no tiene nada que ver. El tipo estaba en otra cosa, ya el jugador se roba la pelota. El tipo y de forma irresponsable viene y reacciona por él. Quiera Hola, o no. Emi. Sí, quiera o no, el tema de que haya sido un raponcito o algo, ya reacciona por él, sin Claro. pelota, ¿entendés? Entonces, tipo, el hecho es lo que juzga ahí. Pelota ahora para que la juegue Velázquez. Velázquez en corto para Matías Damián que eleva para Fabricio Domínguez. Domínguez que manda al centro. Torres afuera. Pero Torres, ¿cuándo lo Dale, va? muchachos, minuto 80. Ahí están los cambios. Minuto 80, muchachos. Titulares. Talebastoski, Maleco, González, Rodas, Molinas, Aranda, Franco, Vega, Sánchez expulsado. González expulsado. Y ingresó Machuca. Qué grande la cabra. Qué grande la cabra. Excelente. Marcador. Así están los dos. Ah, va a Así están los dos. Va a entrar ingresar Franco. Carlos Franco. Vamos, Carlitos. Demostrá. Y para de repente lo que algunos olimpistas del tema de los expulsados, no se olviden que también Olimpia tuvo un partido que tuvo 2 expulsados. Y el segundo fue polémico también. 78. ¿Contra quién era ese partido? En Villa Elisa creo que era. El partido de este campeonato que tuvo, creo que era Tembetarú, ¿verdad? Puede ser. Tembetarú, ¿verdad? Que tuvo 2 jugadores expulsados Tembetarú. Sí. Y que apenas le hizo un gol a otra Olimpia. Apenas. Recoleta fue. Ah, Recoleta, Sí. Recoleta, sí. Ahí dice Robert Figueredo. Recoleta fue de Sebas, dice. Ya tuvo 9 contra 2. Y dicen Vamos, en el chat, Franco. Vamos, 9 contra Carlitos. 12. Con la 19, Vamos, Carlitos. número que pesa. Es bueno, temita. Y ojalá esté Carlos Franco. con la cabeza al 100. Carlos Franco. Dale. Es muy sentimental también. Vamos. Dale, papacho, dale, Franquito, papacho. Confío en vos, viejo. Sale Morel, ingresa Carlos Franco. Van a preparar también los cambios. General Caballero. Difícil es 16 versus 9. Dice, a la pucha. Fernández con la 27. Pero no se está jugando el partido. Eso es lo que me preocupa también, Nina. Que no se está jugando el partido y mientras más pasen los minutos, mejor para General Caballero. ¿Sabes lo que me preocupa? Sale Vega. Estos juveniles son buenos, Gerard, y Cerro les quema, Dan. Sí. Ese es un problema. En Cerro, pues, tenés que demostrar ahí, pues. Y Esa fue la claro, diferencia. al toque. Al toque. Lo mismo que en Olimpia también. Ahí tenés que demostrar. No hay oportunidad así de llevarlo a poco, Kemba, como algunos otros clubes. Dale, dice. Martínez que está de tejido. Es que está perdiendo este partido. No está mi gordito para darlo vuelta, dice Eduardo. ¿No le da tristeza cuando nuestro fútbol se mancha de estas cosas, dice Diego Almada? Upa. Fuerte ya. 80 minutos, 10 minutos para final. Para ustedes, chat, ¿está bien expulsado a los 2 jugadores? Pregunta seria, sí, siendo objetivo. Objetivamente. ¿Qué dice el chat? ¡Gracias! ¡Opa! ¡Qué grande! Qué grande, Jorge. 30, 12. Crack total. No, sí, dice Gordo Costa. No. No. El primero no, dice Hitro Paredes en TikTok. Para nada. Clementino sí, el otro no, dice los dos no. Y vos sabés que son opiniones muy divididas. O sea, hay mayoría de no, obviamente. Pero A tengo ver, más en el D sentido dice de- Clementino González sí, el otro ni ahí dice. Para mí al revés. Para mí también al revés. Señores, el partido está 2-1. Para mí Clementino era amarilla y el otro era roja. 81 minutos. Gana General Caballero. Pelota de Fernández al arco.
El tema de que hay esa cámara que te muestra de frente la espectacularidad con que le da ese impacto ahí Clementino. Sí. Ahí pues, y después el árbitro está de frente a esa jugada. Claro, entonces ahí pues es difícil que el VAR le discuta un poco. No que el VAR le discuta, que el árbitro se Sí. vuelva a ver cómo te digo, que discuta su propia decisión. Su propia decisión, sí, sí, sí. Exacto. Ahí está, Gastón. A Y ver, después juego. de lo otro informó un árbitro, un línea, un cuarto árbitro del pisotón. Sí. Porque después va a haber. La primera tarjeta y arruinó el partido a General, dice. Gastón Jiménez, a ver si Cerro puede empatar, porque hasta ahora le está costando, Dale, Wilder dale, Viera. dale, reaccionen, Gastón, muchachos, dale. Gastón soltó la pelota, que bien la mostró. Es el jugador de Cerro Porteño, Cecilio. Domínguez No. quiere buscar a Carlos Franco. ¿Qué hacen, viejo? Ya Dios recupera. mío. Teodoro Qué busca la locura. pelota. Este es Velázquez. Amaga y juega por el costado izquierdo. Viene la pelota arriba para Blas Riveros. A ver si la toma. Blas Riveros de primera para Spínola. Está el arquero Bastoski. Bastoski con la pelota. Falta nomás ya una sanción de 6 meses para Martínez y redondito para Cerro, dice. El tema es que ni si le saca a 3 jugadores rivales, Cerro parece que no va a reaccionar nunca. Parece que Cerro igual no te demuestra que Mira va... cómo tiramos todos arriba, dividimos. Mira, Sí, cualquier, a lo que salga es. A lo que salga es. Entonces es difícil así. Bien, Fabricio. Domínguez Bien, quiere bien. jugar. ¡Pero suban arriba! ¡Dale! ¡Se ¿En está serio? perdiendo! Cerro no está aprovechando la ¡Suban superioridad arriba! numérica. ¡Dios mío! Ahí va la pelota. Uno No. pudo tomarle a Carlos Franco. Mal pase que le dieron. Sale Bastoski. Vamos, Cerro, dice Mariana Alvarenga. Saludos, Mariana. Casi 83 minutos. Ahí está la formación de Cerro Porteño con los cambios. Excelente, me encanta, mi querido La Cabra Dan. Espectacular. Así está conformado el ciclón de Barrio Obrero con los cambios ya ahora mismo. Este es el equipo. A la carga va Cerro Porteño. Pelota recuperada por General Caballero. Buena. Ahí está el ingreso con el ingreso de Carlos Franco. Los cambios que son Wilder Viera. Excelente. Gracias, La Cabra. Este es Wilder Viera. Pelota arriba. No puede. Ya sale Jorge. No, no. Espectacular Son robo, malos. dice el chat. Son malísimos, viejo. La verdad, hay que decir las cosas como son. El tema de este partido Cerro, horrible. Falta el número 12, dice el chat. vamos, Carlos. Falta Pelano Mayay que pase por... Bien, Carlos. Ahí está tocando Dale, la dale, pelota. Torres para Domínguez. Domínguez para Torres que Dale. levanta. Cecilio. Dale. ¡El arquero! No definió. ¿Pifió la pelota? ¿O me pareció? El arquero se aproximó. Se adelantó. Se le adelantó el arquero. El arquero, señores. El arquero. Gracias, Diego Almada. Gracias, Diego, querido, por todas las donaciones. 84 minutos. No así. No así, no ganas. 25 pagantes, dice. No, Dios. No, Mario Osmar. Osmar lo que es mal educado. Malo es Osmar. Dale. Salida para Cerro, se está Bien, terminando ahí. el partido. Franco, Opa. Carlos Franco, toca por el costado izquierdo, la devuelve ahora Blas Riveros por atrás, la domina ahora Wilder Viera, Viera que la mete para que vaya avanzando Matías Damián que eleva la Perfecto. mirada y dejó para Fabricio Domínguez que la baja Dale. en la área, Domínguez de tacón para Cecilio, despejó González. Qué grande Diego Almada, grande Diego Almada, crack total. Por los regalitos, gracias hermano. Este es Gastón Jiménez, abre juego ahora para que vaya Torres, pegale Torres, suelta la pelota para el costado izquierdo, puede venir el centro de Blas Riveros, decide retrocede para Carlos Franco, Carlos Franco toca atrás para Abrila. el señor Gastón Jiménez. ¡Pero abrila! Jiménez que mira. No tiene idea, Cerro, Dios mío. Jiménez toca atrás Cerro, de vuelta. Va a empezar con Velázquez. Están en terreno de General Caballero. En Carende se juega esto. Está cayendo Cerro Porteño por la mínima diferencia. 2-1. Va Wilder Viera. Le va a pegar Wilder. Dejó la pelota por Vamos, el costado Carlos. izquierdo. Cara. A ver, Franco. Carlos Franco. Franco que mete la ¡Buena! pelota. Muy buena pelota. Ahí está el remate. Tapó. ¡Dale! Se quedó Cecilio. Sacó. No puede ser No Cerro. puede ser. Bien, Carlos. No puede ser Cerro. De mi ¿eh? gallo será. No puede ser Cerro. No puede ser que no Bien, puedan Vita ahí. aprovechar. Sale Martín Arias. Salen todos. No aprovechan. Saben lo que está en juego. Este es Wilder. Dejó para Torres. Va a pegarle Torres. No, señor. Manda al centro al área. Despeja. General Caballero. Gracias, Héctor, por seguirnos. Dale, rápido, tiene que venir ese gol ahora. Ahí Mitad ahí, está la pelota para Gastón. Pide el mitad y viene la Perfecto. pelota para Carlos Franco de cabeza que la baja en el área.
Increíble cómo no fue gol la otra jugada. Equipos de media tabla para abajo no tienen voz ni voto, dice. Upa. Pelota arriba. Como en media tabla dice Olimpia. ¿Y? Guaraní le metió 4 a este equipo, imagínate. Impresionante los ladrones que son estos. Hola, Abel Gonza, ¿cómo te va? Ah, Abel, vio. sí. ¿Por qué? Hater. Es un hater. Siempre. Abel siempre me escribe, él me troza a mí. Sí o sí. Cualquier cosa me troza, pero ya le pide. El peor partido para ustedes en Cerro. El peor del Mira partido. el pase metió el mitad ahí. Bien. El peor del partido. ¿Quién es el peor del partido? Totín. Tontim. Sí. Totalmente. Este no lo puedo creer, será. Mío lo son, Bravo, Marcos. bien. Gracias, bro. González buenísimo. Dale, viste ahí. Ahora sí, Carlos Franco. Carlos Franco que va a mandar el centro, Dale, entra en el Carlitos. área. Franco. Encarada. Franco que toca atrás. Viene la pelota al área. A ver Cerro. Despeja, General Caballero, le queda a Wilder Viera. Viera que toca para Torres. Torres que bien la hizo. Vea la pelota y despeja. ¿Cómo puede General Caballero? Todos en el área. Pues ahí. Buena gente laburadora y Franco, dice Matías Garcete. No puede ser que cualquier cosa busquen. Ahí te demuestra que ni si le expulsaba a 3 más jugadores, igual Cerro es horrible. No, si les expulsaba. Yo confío que Cerro va a ganar porque le van a expulsar a 2 más de General Caballero. Se juega hasta que empate Cerro y se apagó. Iturbe no aparece más como la primera fecha. Iturbe está lesionado. Dice Andrés Legendario. Creo Epa. que hasta 7 jugadores más puedes tener en cancha, pero ya no puedes más. Así que 2 más árbitros. Capaz así ganamos. Wilder Viera. Mira Wilder. Wilder que eleva la pelota. Por el costado derecho la vaca Espínola. Va metiendo el cuerpo a Molinas. Recupera la roba Molinas. Nuestra. Lateral para General Caballero. Gracias, Janet, por seguirnos. Ni en el serio juega como Cerro juega, dice Elías Salomón Riquel. Cebollita llegó y dice Arón. Legalmente Cerro, dice Candido Cabrera. Inútiles princesas, dice, se enoja. Dele nomás ya a Cerro la copa. Y Pucuma, dice Luis Barreto. Van a agregar 10 minutos por lo menos, dice el chat. Se enoja toda la comunidad cerrista también, que no puede aprovechar. Yo creo que agrega mínimo, ¿sabes cuánto agregar? 7. 6 o 7. Sí, pero si metemos Para- ahora no sube nada. Para mí agregar 10. Ay, juepucha. Acordate de mí. Por el tiempo que se pidió viendo en el bar y después la Recupera, roja. y va esa. la carga Cerro Porteño. Viene la pelota para Espínola. Uy, cayó Espínola. No, esa va a caer ya eso. Ahí va a entrar en la cancha. ¿Viste cómo entra en la cancha? Dios mío, Dios mío. Qué Hasta que locura. Cerro empate, dice. Ya dijeron 6. Perfecto. Gracias. Cambios. Pelota, dice. Dale, Gastón. Sale Gastón Jiménez. Ingresa el 29. ¿Quién es este, Franco? Silvero. Y es de las que está detrás del árbitro, dicen en el chat. Creo que había una chica que estaba atrás del árbitro. Pasa pelota. Sí, pasa pelota. Recupera Cerro Porteño 89. No se pierde nada los perros. A la carga va, toca Cecilio Domínguez, dejó para Carlos Franco, Franco Carate de ahí. extremo, Franco. Te hizo caso. Franco encaró y hay falta de Franco. Qué llorón están los pingüis, dice, liberen la señora, dice, se juega hasta que empate Cerro, vergüenza total en nuestro fútbol. Gracias Bernardo Ucedo por compartir. Horrible partido de Cerro, de los peores legalmente. Franco tenía que ser, dice el chat. Él tiene el mismo nombre de uno de los mejores deportistas en la historia de Paraguay. Carlos Franco, justamente el golfista. Tenemos partido hasta los 96. Termina este partido así. Y si Martínez no se va, ya no sé más yo, muchachos. Ya está. Si Martínez no se va, no sé más cuándo se tiene que ir. Igual nos perdemos totalmente la posibilidad de pelear el campeonato. Ahí se va a ir. Ahí le van a echar. Señores, nos vamos hasta los 96 minutos. Avanza Wilder. Suelta la pelota para Domínguez. Domínguez para Wilder. Recibe Wilder. Avanza Wilder Viera. La vamos viendo. Ahí están los equipos. Pueden ver, pueden observar cómo está conformado el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Los titulares por un lado y por el otro.
Avanza Wilder Viera. Viera que toca para Cecilio. Domínguez. Ahí está. Así forma Cerro. Vamos con Excelente. 11, ellos están con 9. Y no se nota la diferencia. Formación de General Caballero ya no vamos a poder poner porque No, la formación de Caballero. Ahí está Wilder Viera. Pase al se le echó la mitad medio. del equipo. ¡Qué locura! Son Tremendo, horribles, tremendo. son horribles. Merecen perder, muchachos. Hay que decir las cosas como son. Merece perder Cerro este partido. Se va a terminar el partido en instantes, señores. 6 minutos agregó. 6 minutos agregados. La figura, ¿quién es para ustedes? Dice. Uf. Ay, nada, mirá lo que hace. Lateral para General Caballero, Uno le señores. estaba presionando, muchacho. Uno. Epa, cambios, más cambios. Para mí la figura es Arce. El General Caballero. Arce. Total. Una exhibición de Arce. Sale Juan Franco. Cáceres. Cáceres que va a ingresar. Está dirigiendo Bruno Valdés. Ahí está Bruno. Formidable. Si no El juega, árbitro es la figura, dice el árbitro, el árbitro. Si no juega, dirige. Jaime Bruno Valdés demasiado ya quiere entrar, dice. Que va a entrar, va a entrar. Ahí está saliendo Cerro. Último. ¡Epa! Cae. Falta. Pelota parada, señores. Ya está. Hola, Lu. Qué locura, viejo. Qué locura. Pérez. Lo bajó. A Machuca. El destacado del bar, dice el chat. Urgente Piris al equipo. Ya, Sí. no hay adjetivo más para calificar lo del equipo, lo del técnico, lo de los jugadores, todo. Ya no hay adjetivo, muchachos. Ya está, bueno, ya está de más decir todo ya. Parece meme, dice Cándido. A lo Roberto Carlos, pegale, dice el chat. Pelota arriba por el costado derecho. La recibe. Ay, logró recibir. Y va a la carga. A ver, General. Upa, casi estuvo, ¿eh? Podría irse el tercero. ¿Qué te hacen? Un rescatado entre Cerro y quién es para ustedes. ¿Un rescatado en Cerro? Ay, no te va a hay gustar. nadie. Cecilio. No, déjate con Tampoco. Cecilio. No, Cecilio, sí, marcó el gol. 23 minutos. 23. Se va acabando la primera etapa. Pecho frío, equipo pijama, dice. ¿Qué? Segunda etapa, perdón. Resista General, te quieren descender, pero resista, dice Andrés Legendario. Ah, y ojo al detalle, que General Caballero está peleando para no descender. Ahí es más grave todavía. Y ojo al detalle, no le tenemos pues a Diego Martín en el siguiente partido. Pero, no, bueno, no voy a decir lo que iba a decir. Domínguez. El partido va 2-1. 2-1, 2-1, gana General Caballero. Se va a terminar el partido y va a perder el Ciclón. Si es que no aparece una genialidad de Velázquez, que la baja para Franco, mete de cabeza. Domínguez le quedó a Cerro. Franco, a ver, ¿qué pasa? No. Todos le mandan a. Le Uy, mandaban la verga antes. sí. Dale, loco, ¿qué vas a ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le dice. Dios mío. Ahí está, seca lento. Humita y más, Dastaño, Fabricio. dale. ¿Qué vas a pelearte más, viejo? En vez de agachar la cabeza y andate, viejo. Un partido de horrible de Cerro. Ten un poco de dignidad, viejo. Dios Están hace mío. tiempo. A ver. Cabezazo. Ten un poco de dignidad, por favor. Ahí lo de Carlos. Y si quiere cobrar, va que se queme todo. Mano parecía hilo. No, se tiró. Se tiró y encima tocó mano antes de llegar hasta ahí. Con su mano lleva la pelota. Salida para Tales Bastoski. Se va a terminar el partido. Qué locura, viejo. General Caballero quiere llevarse los puntos hasta ahora. Lo deja en su casa. En Karen. Uno, aunque sea. Últimos para empatar, segundos. Franco. A encara Franco. Este es Franco. Leva la pelota ahora para Velázquez que metió el esférico y está. Despeja Jorge González. Van a rescatar la pelota. Se va a ir. Terminó. El encuentro. Se termina, señoras y señores. General Caballero. Ganó General Caballero.
Ganó General Caballero, señoras y señores. Terminó el partido. Cerro no puede aprovechar el bajón que tuvo ayer Guaraní ante 2 de Mayo. Queda todavía a 5 puntos. A 4 puntos del puntero. Cerro con 21, Guaraní con 25. Ni robando, dice Coquevito. Yo quiero que entiendan nomás. Diego Martínez se fue expulsado. Le ganó General Caballero, que está peleando el descenso. Le ganó con 9 jugadores y no generó fútbol. Yo no sé qué sigue haciendo Martínez en Cerro. No va a estar en el siguiente partido tampoco, quieras o no quieras. Para mí se tiene que ir. Eso es todo. No, y ya no hay adjetivo, ya no hay palabras para poder explicar este horrible momento de Cerro. Y eso que te demuestra la mentalidad que tiene este técnico en tema del equipo. Por ejemplo, te demuestra la mentalidad que tiene este técnico no jugando ese partido que era contra Tembetarí, que para mí Cerro tenía con qué para no postergarlo ese partido. Entonces, ahí ya te das cuenta ya la mentalidad que tiene este técnico mediocre y cagón, que cuántas veces más te tiene que demostrar que es un técnico mediocre y cagón. ¿Cuántos partidos más tiene que matar Cerro para que vos logres entender el Zapag o dirigente o dirigencia? Ya está, viejo. Después te quieren pintar un arco iris. Se va en conferencia de prensa, dice que contra Libertad, un empate que ellos valoraron mucho, supuestamente el empate contra Libertad. Ya está, viejo. Uno de los peores de Libertad en los últimos años. No sé. Yo ya no sé hasta cuándo más va a dar lo del tema de Martínez en Cerro. Y acuérdense de mí, es lo mismo que pasa siempre todos los años en Cerro. Es lo mismo que pasa. Cerro se tiene que quedar fuera totalmente del campeonato para que ahí Guau la dirigencia le eche al técnico. Y no hablo solamente de técnico, no quiero poner tampoco. Yo sé que el máximo responsable, vamos a fijarnos en técnico. Yo sé que el máximo responsable siempre va a ser el DT. Pero todos los jugadores, dijo, ya está, es una joda. Hoy, por ejemplo, en cuestión de plantel, si hablamos de nombres, este equipo supuestamente paralelo, que eso no va a ser, porque acuérdense de mí, conociendo a Martínez, su excusa va a ser de que supuestamente tuvo muchas bajas y que tuvo muchos suspendidos. Y para mí no tiene nada que ver eso, porque con los titulares que Cerro tenía ya venía haciendo malos partidos en anteriores partidos que tuvo Cerro y que dejó escapar puntos importantísimos para el campeonato. Y hoy te digo, para mí este Cerro Porteño no merece ser campeón. Para mí este Cerro Porteño no merece. Me duele lo que estoy diciendo, pero para mí no merece ser campeón. Un equipo que juega así y un equipo que no tiene ni ambición, no tiene ni ese hambre, por ejemplo, esa hambre de querer buscar el resultado del partido, no merece salir campeón. Así nomás. Para mí va a ser más justo, yo siendo objetivo, que Guaraní salga campeón así, jugando como juega Guaraní. Capaz tuvo un tropezón ayer, pero futbolísticamente para mí Guaraní demostró más que Cerro en este campeonato. Y capaz Cerro lo gane, pero va a ser lo mismo que pasó con Olimpia en su momento, al menos peor. Así nomás. Señores, nos vamos despidiendo, agradeciendo a la Cabra Dan, como siempre, que nos acompaña ahí en todo lo que ustedes ven es gracias a la Cabra Dan también. Así que, señores, gracias Franco, gracias Sebas.